Cumplí 15 años y bueno, a la semana me diagnosticaron cáncer. Me sorprendió el lugar que es el Garrahan, que es un lugar fantástico, digamos, la atención, los médicos, el profesionalismo. 5 días para explicarle a la justicia su publicación sobre Ian Moche. No sé si vieron este titular. La verdad, presidente, levante ese tuit porque es bastante ofensivo. En realidad es ofensivo para todos. Ahora, yo me pregunto, ¿no?, con lo que le gustan los tweets y los retweets. Yo creo que Milei es capaz más de indultar a Cristina que de borrar un tuit. Martín Menem y sus hermanos tienen una empresa que gana multimillonarios contratos con el Estado. Sobre todo fue perjudicado con un contrato de miles de millones de pesos ahora. En 1963 se comercializa el primer Ford Falcon en la Argentina, de producción nacional. Tuve la fortuna de que mi papá tuvo toda la vida Ford Falcon y abrías el baúl y todavía olía a justicia. La semana pasada me contactó una señora, una mujer, para contarme que había tenido un reencuentro con este futbolista, exfutbolista, y que me lo quería contar. Porque vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron y a vos te desestabiliza el cuerno porque tenés un problema con el cuerno. ¿Crees que a mí me pasa lo mismo? Me chupa 3 huevos, seguí buscando para lastimarme. ¿Qué carajo le buscás mierda a Diego? ¿Vos qué sabés lo que hace un año pasó entre nosotros? Si yo lo sé, si no lo sé. Yo tengo una familia, que es lo que vos no tenés. Es un día histórico, como les decía, porque creo que es el principio para la vuelta del público visitante. Pues nunca te escuché hablar así de nadie. Por eso, pero esto me hartó. Son 40 años que me harta. Tiene los huevos llenos. Tengo los huevos llenos de Graciela Alfano, que no existe ni va a existir en la vida. Nada, está divina, de cuervo va todos los días al costo, no sé de qué vivirá, pero bueno, tuvo un marido rico, sí, por ahí le pasa algo, no sé, porque laburar no labura. Una reflexión a 31 años del atentado. No vamos a parar hasta que se haga justicia. Si no soñamos por nuestra cuenta con una Argentina próspera, los malos van a soñar por nosotros, pero no sueñan con el futuro próspero que nosotros imaginamos. Solo sueñan pesadillas de miseria y sujeción, que es a lo que nos acostumbraron los últimos 100 años. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opinión Pública. Los más perspicaces de ustedes se habrán dado cuenta ya de que no soy Romina Mangel, efectivamente, quien el próximo domingo volverá a estar con ustedes. Diego Iglesias es mi nombre y estoy acompañado por, sí, figuras destacadas de este programa, como por ejemplo el señor Nicolás Fiorentino. Nico, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Y si te quedás con el puesto? ¿Y si te ganás el puesto? Porque hay veces que viste que decís un partido, entrás y... De ninguna manera. Este lugar es el lugar de Romina Mangel, sí, no señor. Estar diciendo yo Además, porque en realidad te pones en riesgo el mío. Además estás completamente, ¿no? Completamente... Le mandamos un beso muy grande a Romy. Sí, obviamente, por supuesto que hacemos eso. Cande de la Sota también. ¿Cómo estamos, Cande? Hola, Diego. ¿Me vas a poner a mí, Nico, en la posición de decir soy la que tiene que defender el puesto de Romina? Claro, no, yo también, ¿eh? Yo también. Sí, no, voy a hablar, eso quedó clarísimo. Acá le soltamos la mano a Nico. Nico vino con el serruchito. Nico vino con el serruchito. No, es terrible. Arrancamos como una vez que no viene Romy, ¿te das cuenta? No, es una cosa de loco, realmente. Arrancamos como corresponde, ¿no? Con internas entre nosotros. Claro, queríamos mostrar esto. Vivimos. Totalmente, una suerte de emulación de lo que ha pasado en el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben, hay elecciones el 7 de septiembre, unas elecciones que tienen muchas singularidades, pero una de ellas es las internas feroces que hay al interior de los dos espacios más importantes, que son la Alianza La Libertad Avanza, que tiene La Libertad Avanza como protagonista central, y al PRO dentro de esta alianza, pero en un rol bastante disminuido,
bastante menor. Y por otro lado está el peronismo. Bueno, en las dos alianzas hubo un cierre muy complicado por distintos aspectos, en unas por uno aspectos, en otras por otros, que ahora vamos a empezar a detallarles, pero es importante esto, ¿no? Pensar que al interior de estos espacios las internas son muy fuertes, básicamente como lo que acaban de ver acá, ¿no? Con un Nico Fiorentino en esa posición. Te sigo tirando tierra, Nico. No, sí, está bien, sí. No, si ¿querés que vayan tallando la lápida ya de paso? Bueno, puede ser. Que vayan ganando. Claro, totalmente. Tiempo, está bien. Ahora, dicho esto, les decía, hay unas singularidades que tiene esta elección. Ahora voy a pasar a contarles algunos detalles de estas internas porque realmente lo que pasó en el día de ayer es muy relevante. Pero las singularidades tienen que ver con, por un lado, algo evidente, obvio, una ausencia que no se puede dar por cuestiones legales, por cuestiones judiciales, que es la de Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente detenida en prisión domiciliaria y con prohibición de presentarse como candidata, no va a ser finalmente de esta partida. Eso es un tema relevante porque va a estar dando vueltas también en la campaña y es uno de los temas también de discusión al interior del peronismo de cómo hacer campaña con Cristina presa. Por supuesto que la Cámpora defiende la idea y la sostiene y la lleva adelante de que tiene que ser un eje central de la campaña, pero hay otros dentro del espacio que, si bien por supuesto defienden la inocencia de Cristina, no creen que tenga que ser un eje relevante o un tema central de la campaña en relación a el objetivo, que el objetivo por supuesto es ganar. Otro de los temas relevantes también de esta singularidad que tiene esta elección es que es desdoblada por primera vez en muchos años, no me acuerdo cuándo, Nico Cande, pero creo que fue la década del 90 la última vez que una elección en la provincia de Buenos Aires fue desdoblada. Sí, por lo cual las personas que son electores y electoras en la provincia de Buenos Aires se van a encontrar con una boleta que es inédita. Son dos cuerpitos así chiquitos. Sí, totalmente, porque se eligen diputados provinciales o senadores, depende de la sección electoral, son 8 secciones electorales, se eligen también los consejos deliberantes y se eligen también los consejeros escolares. Y en un montón se van a encontrar con el intendente de su distrito, además. Efectivamente. Así chiquito ahí está el intendente, pero ¿se eligen intendentes? No se eligen intendentes, pero van a encontrar a su intendente. En un ratito se lo explicamos, si Efectivamente, quieren. Nico va a estar también con todo el detalle del cierre de listas, pero decía, otra singularidad es el desdoblamiento de esta elección. También que hay legisladores que no podrán ser reelectos. Esto es porque se cayó la posibilidad de que haya una tercera, digamos, elección. La ley vigente permite una más un periodo más y ya no se puede más. Hubo un intento en la legislatura provincial semanas anteriores para que esto se modifique nuevamente. Finalmente no se pudo, se generó mucho revuelo, así que va a haber también algunos pesos pesados del Senado y también de la Cámara de Diputados que no van a poder elegir, pero sí, atención, y Nico lo va a estar contando dentro de un ratito, hay algunos que están en el Senado y van a pasar a ser candidatos a diputados y otros que están en diputados y van a ser candidatos en el Senado, porque esto sí lo pueden hacer. Acá no cuestionamos el instinto de supervivencia. Igual. No, por supuesto. Acá estamos a favor del instinto de supervivencia. Efectivamente. Y va a haber algunos que son intendentes y que son candidatos también, ¿no? Sí, claro. Eso también va a estar muy presente. También va a haber otra cuestión relevante que tiene que ver con que en el medio de la elección, en el medio de lo que es la campaña, va a ser el cierre de listas de la elección de octubre. Porque acuérdense que al ser desdoblada está el 26 de octubre, que es la elección donde van a elegirse diputados nacionales, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. 17 de agosto cierran las listas en la provincia, en el país, perdón, y entonces la campaña también de octubre va a arrancar más o menos cuando esté semanas antes de la elección del 7 de septiembre, lo cual le agrega otra singularidad también a esta situación tan particular de las elecciones desdobladas. Pero yo les decía que hay dos espacios que tienen unas internas muy, pero muy fuertes, distintas, es cierto, pero internas al fin. Uno es La Libertad Avanza, donde Nico después va a desarrollar y explicar por qué cuando veamos el armado de las listas, pero donde hay un gran derrotado, y ese gran derrotado es Santiago Caputo, uno de los integrantes de lo que todavía conocemos como el Triángulo de Hierro, ¿no? Donde está el presidente Javier Milei arriba de todo y después Karina Milei y Santiago Caputo. Pero atención con esto porque Santiago Caputo empieza a estar cada vez más debilitado dentro de ese Triángulo de Hierro, y en este cierre de listas la derrota es total porque las Fuerzas del Cielo, la agrupación La Fuerza del Cielo, que es la que representa a Santiago Caputo y que tiene algunos tuiteros muy relevantes dentro de esa agrupación, como Daniel Parisini, alias Gordodán, así es, conocido como tal. Bueno, no van a tener ningún lugar en las listas
han quedado completamente afuera. Por eso digo que el gran derrotado es Santiago Caputo, y ahí es donde yo les digo que se ve claramente esta interna que ya venía de antes, que tiene otros momentos anteriores entre Santiago Caputo y Karina Milei. Porque en definitiva la interna es esa, ¿no? Por más de que se exprese en lo que son sus respectivos armadores, en el caso de Santiago Caputo en la provincia de Buenos Aires, el legislador provincial Agustín Romo, en el caso de Karina Milei, el armador Sebastián Pareja, empoderado. Vos lo vas a contar después, Nico, Sí. pero gran ganador, ¿no? Terrible. Gran ganador terrible. de este Si la Libertad cierre de Avanza listas. se transforma en una fuerza hegemónica, Sebastián Pareja va a ser determinante para que eso pase. Sí, a ese nivel. Efectivamente, porque ha sido el gran ganador. Pero les decía entonces que, atención con esto, ¿no? Porque se empieza a ver este deterioro de Santiago Caputo ahí dentro de este círculo, de este triángulo de hierro. Y acá hay algo muy relevante también, que tiene que ver con esta interna que se está dando, que es que la derrota esta de las fuerzas del cielo ya era anticipada en el día de ayer con esta fotografía que vamos a ver, donde se lo ve justamente a Sebastián Pareja. Miren esa foto que la subió el propio Sebastián Pareja, por Sí, cierto, claro. ¿no? Como diciendo, che, estos somos, ¿eh? Ahí está Sebastián Pareja, está Karina Milei y están los tres designados también del PRO en esa foto. No, está Sí, Lule está Lule Menem, ¿no? Menem. Está Lule Menem también, armador también de Karina Milei, y después está Diego Santilli y Guillermo Montenegro por el PRO. Pero esta foto de ayer a la tarde claramente anticipaba lo que terminamos corroborando después en este cierre de lista, donde la Fuerza del Cielo, Santiago Caputo, han sido los grandes derrotados de esa interna que, como les digo, ya venía de antes con otros factores. Agustín Romo no está en esa foto, que es el armador, obviamente, de las Fuerzas del Cielo, legislador provincial. Es la ausencia que denota lo que terminó pasando y lo que les contaba hace instantes. Y acá hay algo que tiene que ver con una crítica muy grande que hace la Fuerza del Cielo y Santiago Caputo a este armado que Nico va a detallar en instantes, que tiene que ver con lo que consideran una lógica de los Menem, de Martín Menem, de Lule Menem, también de Sebastián Pareja, de que el armado lo hacen con gente que les responde a ellos, atención con esto, y dicen que no le responden al presidente o a Karina el día de mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el día de mañana hay algún tipo de inconveniente en el gobierno y por algún motivo los Menem o Sebastián Pareja se pelean con el presidente o con Karina, que no sería para nada extraordinario, porque si algo hemos visto del presidente Javier Milei es que un día puede ser de su máxima confianza y el otro día estás afuera, y estás afuera, y estás afuera. Definitivamente. Y ahí me parece que se engancha esto y tiene que ver con esto de lo que le señalan desde la Fuerza del Cielo, desde el caputismo, es, che, guarda que ese armado, esto es lo que dicen ellos, ¿no? Hay que ver si efectivamente es así, pero guarda que ese armado le responde a Sebastián Pareja, le responde a los Menem, y el día de mañana, bueno, eso puede complicar al presidente. De hecho, utilizan términos muy despectivos desde el sector de Santiago Caputo, desde la Fuerza del Cielo, para lo que es el armado, Sí. ¿no? Hay que ver ahora qué hace Santiago Caputo después de haber quedado afuera de todo, ¿no? Bueno, por lo pronto lo que hizo fue irse de su cuenta de X. ¿La de fíjense. Jack? La de Jack. Pero qué pena, Que qué es poco nos arroba duró. Milei Emperador, ahí ustedes lo ven, ya no está. Entre fue Jack. nosotros. Igual no es la primera vez que lo hace. No, Santiago ya tuvo Caputo muchas. ha tenido varias cuentas, distintas cuentas, pero acá me parece que es justo en el día de hoy. Sí, es un mensaje. Es un mensaje claramente que le gusta. Como aparte. que ha terminado una etapa y empieza otra. Exactamente, exactamente. Ustedes piensen que la interna esa al interior de la Libertad Avanza es tan grande que desde la Fuerza del Cielo, desde el sector de Santiago Caputo, a este sector de Sebastián Pareja, de los Menem, les dicen los arribistas del proyecto, como que ellos estaban desde el momento cero apoyando al presidente Javier Milei antes de que sea presidente, y que los Menem, los Pareja y demás llegan después para sumarse y responder a lo que Caputo denomina como la vieja política, la casta y todas esas denominaciones que ya conocemos. Otra crítica que les hacen también desde el caputismo, desde la Fuerza del Cielo, es esta cuestión, que no es menor, de que no lograron ni siquiera contener al PRO. Y esto es importante, porque en instante vamos a estar hablando con uno de los intendentes del PRO que decidió no sellar este acuerdo con la Libertad Avanza. Me refiero al intendente de Puan, a Diego Reyes, que nos va a estar contando, bueno, por qué, cuáles son los motivos, pero no es el único. Son 4 intendentes del PRO, de 13 en total, que se han ido
de este acuerdo. Y es relevante porque si uno se pone a pensar, dice, bueno, ¿cuál era la única misión que tenía La Libertad Avanza y que le había dado el presidente, que no se mete en estos temas, no le interesa? Ustedes vieron que el presidente no le gusta la rosca, no le gustan estas cuestiones, la considera incluso algo que medio despectivo, ¿no? Sí, no, igual no en la provincia de Buenos Aires un poquito se metió, ¿eh? Un poquitito, sí, con algunas órdenes. Sí, pero dijo, che, cierren con el PRO, la única orden, claro, cierren por con eso. el PRO. Y ahí está el tema, la única orden era esa, y si bien, por supuesto, en otros 9 distritos quedaron adentro, hay 4 que no. Y esto puede ser perjudicial para Libertad Avanza. En una elección que las encuestas igual, en principio, en lo que es la votación total de la provincia de Buenos Aires, le da buenas perspectivas a Libertad Avanza, con posibilidades de ganar la elección. Atención, porque estos intendentes del PRO conocen sus distritos, van a trabajar, obviamente, para sumar la mayor cantidad de votos, porque necesitan sus consejos deliberantes. Los consejos deliberantes, para quien no conoce el fino de la provincia de Buenos Aires, son determinantes para la gobernabilidad. Un intendente que no maneja su consejo deliberante tiene problemas severos, ¿no? Sí, muy graves. Digamos, problemas muy graves. Uno de estos problemas es que puede perder el empleo. Bueno, directamente. claro, directamente porque le pueden hacer juicio político, así que efectivamente puede perder el empleo. Después vamos a ver si te hacemos juicio político a vos, Nico, eso lo vamos a analizar. Después de lo de hoy, ¿qué decir? Con Cande, eso lo vamos a analizar después con el correo del programa. Claro, pero volviendo a este tema, atención con eso, ¿no? Porque es una complicación para La Libertad Avanza esto que ha pasado con algunos intendentes, como por ejemplo el de Pergamino. El de Pergamino, distrito importante que va a terminar jugando con el armado del intendente de San Nicolás en la segunda sesión electoral. Sí. Efectivamente, y esos son, ¿por qué digo que les complica? Porque esos son votos que le restan a Libertad Avanza, ¿no? Si hubieran ido dentro del acuerdo, eran votos que le sumaban a la Libertad Avanza. Salir por fuera del acuerdo, esto le resta. Así que es una complicación por demás. Y hay acá un último punto antes de pasar brevemente al peronismo y después ya ir con Diego Reyes, que es el intendente de Puan, para que nos cuente, bueno, por qué tomó esta decisión. Pero cuando vemos el enfrentamiento que hay entre la fuerza del cielo y las fuerzas del suelo, ¿no? Los territoriales, digamos, ¿no? Que es Sebastián Pareja y toda esa gente, lo que estamos viendo ahí en realidad es una disputa mucho mayor, como les decía en el inicio, que es la disputa entre 2 vértices del Triángulo de Hierro, que son Santiago Caputo y Karina Milei. Lo que pasa es que esa disputa se expresa de manera delegada, ¿no? Como tercerizada, no de manera directa, pero la situación se complica cada vez más. ¿Y por qué digo que se complica cada vez más? Seguramente habrán escuchado esta semana que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, armador también de Karina Milei, porque los armadores de Karina Milei, la política la manejan Martín Menem, la maneja Lule Menem y la maneja Sebastián Pareja. Bueno, esta semana Martín Menem tuvo 2 complicaciones bastante importantes. Una, por un lado, por un contrato de lo que era su empresa de seguridad privada. Martín Menem tenía una empresa de seguridad privada de la cual ahora se corrió desde que asumió como presidente de la Cámara de Diputados, pero esa empresa tiene un nuevo contrato con el Banco Nación por varios millones de dólares. Y por otro lado, también esta misma semana se conoció la noticia de que un socio de Martín Menem, un socio de Martín Menem tiene otras empresas, un socio de Martín Menem en esas otras empresas que tienen que ver con suplementos dietarios. Bueno, en esa otra situación lo que se conoció es que este socio fue contratado para brindarle servicios informáticos a Huatre, al Sindicato de los Peones Rurales. Y ustedes miran, bueno, ¿y qué tiene que ver? a la obra social de Huatre. Claro, exactamente, a la obra social de la Huatre, que es el Sindicato de los Peones Rurales. Y ustedes miran, bueno, ¿y eso qué? El tema es que Huatre está intervenida por el Poder Ejecutivo desde el año pasado, lo cual lleva a la rápida inferencia de que puede haber tenido, tal vez, esto habrá que confirmarlo con el correr de los días, pero algún tipo de facilidad desde la política del socio de Martín Menem para poder llegar a ese lugar. Y segurísimo, no hay que sospechar para nada en absoluto, ni un solo segundo, de que los detalles de la información de los contratos de la familia Menem con el Estado hayan surgido justo cuando Santiago Caputo se estaba quedando afuera del cierre de listas. No sospechen eso porque le van a errar, efectivamente. Qué mal pensado, Nico, qué mal pensado. Nunca pensás bien. Nico piensa mal, pero no es el único que piensa mal, porque en el entorno de Martín Menem están convencidos que salió esto o fue fogoneado desde las huestes de Santiago Caputo. Digo esto para significar el nivel de deterioro que hay en la relación de esa figura importante que es Santiago Caputo con
Karina Milei. Por último, antes de pasar a nuestro primer entrevistado de hoy, el peronismo también está en una situación en la cual no puede estar contemplando y disfrutando de la interna de La Libertad Avanza, porque lo de ayer fue escandaloso, el cierre de listas del peronismo, que igual a esta hora, a las 10:19, todavía no firmaron. Es una formalidad, pero habla de la desconfianza que hay. Ustedes piensen que los 3 espacios principales del peronismo, que son la Cámpora, con Cristina Fernández de Kirchner, el Movimiento Derecho al Futuro, que es el espacio del gobernador, y el Frente Renovador de Sergio Massa, convinieron que haya apoderados cruzados. Es decir, que cada uno de los apoderados de cada uno de los espacios tenga que validar todo y firmar. Bueno, falta el gancho de las listas, del cierre de listas, si bien está casi todo confirmado, y esto habla también de la desconfianza mutua que hay. ¿Y qué pasó en el día de ayer? Bueno, pasó de todo, pero se los voy a sintetizar. Por un lado, el peronismo pidió una prórroga porque las listas se podían presentar hasta ayer a las 23:59. ¿Pero qué pasó? No se ponían de acuerdo. Entonces, había unos inconvenientes, que ahora les voy a decir cuál es puntualmente el principal inconveniente, y entonces el peronismo pide una prórroga a la justicia electoral. Se la dan la prórroga, pero además hay 2 cortes de luz. Y esos cortes de luz hacen que no se pudieran cargar las listas porque no había luz, justamente. Entonces, entre prórroga que le concedieron más los cortes de luz, finalmente ahora la justicia electoral decidió que el cierre formalmente es mañana a las 14 horas. Lunes a las 14 horas. Entonces, en todo este escenario, ayudó un poco al peronismo, que está todo roto, que tiene severas complicaciones, que igual va a ir con lista de unidad, pero la lista de unidad es básicamente la opción única que tenían y que consideraban para poder enfrentar a La Libertad Avanza y el PRO. Pero al interior del espacio está todo completamente roto, sobre todo entre, bueno, Cristina y Axel, ¿no? Porque es la Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro, pero es Cristina y Axel, básicamente, y ese es el escenario. Así que esa es la situación del peronismo en la provincia. Por último, les digo, lo que pasó ayer fue que Nico después les va a contar bien, porque tiene todo el detalle de quiénes van a ser los candidatos del peronismo en cada sección electoral. Pero Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, que además también tiene muy buen vínculo con el gobernador, con Axel Kicillof, fue vetada en el día de ayer. Ella va a ser la primera candidata en la 3ª sección electoral. ¿Se acuerdan? En la que iba a ser Cristina, que finalmente Cristina no puede ser por las cuestiones que ya... Porque está inhabilitada. Exactamente, ya conocemos. Bueno, va a ir Verónica Magario. Ahora Cristina ayer impugnó eso, dijo no, Verónica Magario no. Cuando le preguntaban desde el axelismo cuáles eran los motivos al espacio de la Cámpora, a los representantes de Cristina, decían que porque va a ser una candidatura testimonial y está mal que sea una candidatura testimonial. Pero claro, en el axelismo no creen esa respuesta y lo que creen en realidad es que querían que fuera Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, o que fuera Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, y la segunda, porque vieron que tiene que ser varón-mujer, 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 fuera Mayra Mendoza. Bueno, todo este lío para explicarles que al interior del peronismo la cosa está muy complicada. Finalmente, cerca de las 2, 3 de la mañana, Cristina cedió, Verónica Magario va a ser la candidata en la 3ª sección electoral, pero esta historia de idas y vueltas se las quería contar para mostrar cómo está también el peronismo a su interior. Es La Libertad Avanza la que está muy complicada con esta interna, pero el peronismo que va a ir con lista de unidad, pero con una situación muy, pero muy compleja. No sé qué va a pasar después de septiembre y tampoco sé qué va a pasar después de octubre. Que si pero... no firmaron esto todavía. Claro, nadie sabe, imagínate, claro. Si ya tenemos que esperar hasta mañana a las 2 de la tarde, ¿qué día será para cerrar las listas para octubre? Sí, sí, totalmente. Bueno, lo dejamos librado a su imaginación. Trabajen un poco en casa. Claro, exactamente. Vamos ya con nuestro primer invitado del día de hoy. Es el intendente de Puan, es Diego Reyes. Diego, ¿cómo te va? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, recién contábamos, ¿no? Y decíamos estas decisiones de varios intendentes, 4 del PRO, vos sos uno de ellos, que han decidido no formar parte de este acuerdo con La Libertad Avanza. En tu caso, ¿por qué? Bueno, en mi caso, primero y principal, uno busca gobernabilidad. Digo, a ver, como lo decía recién en la previa, digo, uno tiene que buscar gobernabilidad. Y gobernabilidad con un equipo. Nosotros llegamos al gobierno, tomamos un municipio totalmente detonado, lo pusimos de pie, y eso no lo hace un intendente solamente, eso lo hace con un equipo, y cuando vos te obligan a que tu equipo te lo armen, digo, no podemos permitirlo porque nuestro compromiso es con la gente que nos puso en este lugar. O sea, lo que a vos te pasaba era que te querían armar la lista de concejales.
Venían con exigencia, digo, yo tuve una reunión con el referente que duró 5 minutos. Primero me exigía el primer lugar porque él tenía aspiraciones en el 2027 y quería encabezar la lista, y después me pedía un cogobierno de acá para adelante. Digo, a ver, nosotros somos quien ganamos las elecciones para gobernar durante 4 años, para tomar decisiones todos los días, y la verdad que no podíamos permitir tener un cogobierno. Entonces, ¿qué sería un cogobierno, Diego? O sea, ¿cuál fue el planteo? Pero aparte yo se lo dije, digo, a ver, un cogobierno es... Yo he abierto el espacio de mi gobierno. Si hay un buen funcionario que quiere venir a sumar, que quiere venir a trabajar día a día, no le cierro las puertas a nadie. Ahora, tampoco se lo abro a alguien por una cuestión política. Yo no le voy a dar un lugar por una cuestión política. Todos mis funcionarios se merecen el lugar que tienen porque trabajan incansablemente día a día y dan respuestas a los vecinos. Bueno, bajo ese lema trabajamos nosotros. Nuestra gran responsabilidad es con los vecinos que nos pusieron en este lugar. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en los votos siempre los que vienen, tenemos que pensar en algún momento en los votos que nos pusieron en este lugar. Entonces yo sigo pensando en los votos que me pusieron en este lugar y no fallándole a los vecinos del distrito de Puan que pensaron en esto. ¿Y del acuerdo general qué pensás? ¿Pensás que el PRO se entregó? No, yo creo que se debería haber manejado, es una opinión, ¿no? Creo que la Libertad Avanza no alcanzó, no es que no alcanzó, no capitalizó el total capital que tenía el PRO. Digo, en mi caso, yo pensé que en nuestro lugar, decir, bueno, a ver, la lista del intendente, esta es la lista del intendente, viene el intendente, lo suma los votos. Un poco lo que decías vos con las cuestiones internas. Esta ruptura creo que no le sirve a la Libertad Avanza, porque no termina de capitalizar el capital que tenía el PRO con intendentes y demás, pero bueno, después cada... Ahora, el tema ahí es que pareciera que si esto continúa, este proceso continúa, el PRO corre riesgo de desaparecer. No sé si tiene riesgo de haber. Yo voy a seguir, digo, yo participé en política, yo me involucré, porque creo firmemente en un Estado eficiente, que el Estado es maravilloso para cambiar la realidad de la gente. Más que nada los que somos de distritos pequeños en donde te cruzás todos los días con los vecinos, y el PRO fue un poco eso, fue el Estado eficiente, el Estado de dar respuesta, y yo voy a seguir teniendo esa idea. Si desaparece el PRO, digo, a ver, habrá un intendente en algún lugar que tiene esa filosofía de trabajo y esa idea, y se reconstruirá un nuevo espacio con esa idea. ¿Y cómo pensás que se condice esta idea del Estado eficiente con un espacio como la Libertad Avanza que sostiene que el Estado tiene que ser aniquilado? Yo creo que hay diferentes realidades, digo, por ahí en las grandes ciudades es distinto, en el interior, en donde las economías, me voy a poner un poco técnico, digo, pero las economías de escala, de la cantidad de habitantes que tenemos, hay muchas cosas que, digo, a ver, la salud de mi distrito, nosotros tenemos 3 hospitales, somos 16.000 habitantes, obviamente no va a haber algo privado que dé salud, entonces obviamente vos lo tenés que brindar con el Estado. Yo considero que el Estado es un lugar maravilloso para trabajar, que tenés la cantidad de herramientas grandiosas, pero bueno, para eso necesitas políticos, funcionarios, trabajo en equipo, y para eso el armado es fundamental. Entonces, si queremos llegar a ese objetivo, que es el trabajo en equipo, en dar respuesta, en ser eficientes, la política tiene que ser pensando en la gestión y no en la rosca de 4 o 5 votos más o 4 o 5 votos menos. ¿Me explico? Digo, a ver, cuando vos armás una alianza, tenés que pensar en cómo vas a gobernar, no en le gano a y mañana vemos. ¿Estás molesto con quienes llevan adelante las negociaciones? ¿Con Cristian Ritondo, con Diego Santilli, con Guillermo Montenegro? No, para nada. Digo, a ver, ellos también, en caso de Montenegro, también tienen la responsabilidad de gobernar el Mar del Plata. Yo no estoy molesto, creo que ellos tampoco estarán molestos conmigo. Yo priorizo... Yo creo que con vos sí. No creo, nada, a ver, uno prioriza... Con vos y los intendentes que se fueron, digamos. Uno gobierna y es muy difícil tomar decisiones todos los días, resolver problemas. Y como te decía, si no tenés un buen equipo que te acompañe, vos no podés tener desconfianza de los que tenés al lado. Creo que la confianza es fundamental para construir buena gestión. Por eso consideramos en mi espacio político que la prioridad es el equipo, es en cómo avanzamos, en la confianza en el que tenemos al lado, y así hemos logrado cosas importantísimas en nuestro distrito, y eso no nos va a cambiar. ¿Vos crees que a la Libertad Avanza le interesa una alianza con el PRO, o en realidad lo que le interesa es el día de mañana poder morfarse al PRO, deglutirse al PRO?
Pero yo creo que no se lo digo, a ver, es un buen análisis, pero se lo morfaron, porque tenía la posibilidad de morfárselo y fueron por él, digo, en Puan. No se morfaron al intendente del PRO, lo captaron, lo pusieron adentro, digo, lo pusieron su gente y no tomaron al intendente del PRO, digo, me parece raro, pero bueno, respeto la construcción política de cada espacio, pero bueno, son las cosas que me parece que no son positivas para cumplir con el objetivo que yo vine a la política. Digo, mi objetivo hoy no va más allá de Puan. Entonces yo no puedo permitir que a mí me cambien el objetivo los que piensan que tienen otros objetivos, que puedo compartirlos o no, pero mi objetivo está en Puan, mi objetivo es mejorar el distrito y seguir adelante con lo que estamos haciendo. ¿Ves a un peronismo competitivo en esta elección? Pero a ver, en la provincia de Buenos Aires siempre vas a tener un peronismo competitivo. Y creo que la forma de ganarles es con propuestas y con demostrarle al vecino de la provincia de Buenos Aires cómo le vas a solucionar los problemas de inseguridad, cómo le vas a solucionar los problemas de desempleo, digo, a ver, de educación. No es armar una lista para ganarle al peronismo y que estemos viviendo esto. Creo que hay que hacer, para ganarle al peronismo, hay que construir ideas, hay que construir propuestas y el ciudadano te tiene que ver como una opción. Creo que si con esto no estás mostrándole cómo le vas a cambiar la vida, le estás mostrando cómo vos estás armando un aparato territorial para ganarle al kirchnerismo, pero el que tiene que ir el domingo a poner el voto dice, está bien, esto le quieren ganar al kirchnerismo, pero ¿de qué forma después que le ganen me van a mejorar la vida a mí? Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a volver. Diego, ¿cómo es la libertad avanza en el territorio? Te pregunto por qué. Porque hay una idea que se busca, entiendo desde el punto de vista de la narrativa del gobierno, de instalar, de nosotros venimos a barrer con la vieja política, con la casta, nosotros no nos desesperamos por un cargo, estamos... Ahora, yo te escucho a vos, he escuchado a otros intendentes del PRO diciendo, che, la verdad que yo cuando me toca lidiar con la libertad avanza en mi distrito, me vienen a pedir cargos, votan con el kirchnerismo en el Consejo Deliberante. Digo, ¿no se parece mucho lo que pasa en el territorio a lo que dice el gobierno que es la libertad avanza? Totalmente, es así como vos lo decís. Digo, a ver, en Puan pasa así. Por eso yo decido no conformar un frente, porque vos lo conformás el frente, digo, vos el frente en mi distrito lo termino conformando con eso, no con la libertad avanza con Javier Milei. Entonces claro, lo que creo es que en el interior hay una gran diferencia entre lo que pregona el presidente, en lo cual muchos de los intendentes del PRO coincidimos y creemos que hay que apoyar porque vemos un camino, pero después lo que tenés en el territorio, con lo que vos tenés que lidiar para vos gobernar, no es lo que nosotros vemos del presidente. Bueno, creo que si cerrado con la libertad avanza, era cerrar y darle la llave al municipio. Claro, a ver, por eso nosotros sostenemos que la forma de ayudar al presidente por ahí es ir a una elección y que la gente demuestre, porque quizás el equivocado soy yo, digo, a ver, pero la gente va a tener la verdad. Entonces, si en Puan nuestra lista es la que gana fácilmente, digo, ahí es donde el presidente tendrá que, el armado del presidente tendrá que evaluar este armado que hicieron. Y quizás tienen que modificar a futuro, en donde dentro de 2 años tendremos que ser más inteligentes para hacer un armado, porque dentro de 2 años se juega... a ver, no es lo mismo un ejecutivo que un legislativo. Ahora te da la posibilidad de decir, bueno, los meto por acá, los legisladores los meto por acá, pero dentro de 2 años creo que tenemos que ser mucho más eficientes en el armado. ¿Ves que está siendo demasiado prescindente el expresidente Mauricio Macri? No, creo que, a ver, Mauricio tiene una visión de que él va a estar donde pueda sumar. Por ahí, si no te dan el lugar, también ganarte el lugar a los codazos no está bueno. Yo creo que el expresidente va a estar si el presidente lo convoca. Yo creo que en algún momento todo esto va a pasar. Yo creo que esto es el armado de poder que hay por ahí bajo la figura del presidente. Y creo que en un tiempo, obviamente, va a sumar Mauricio para lo que va a estar a disposición de lo que el presidente considere que en donde Mauricio le puede sumar. ¿Cande? Diego, ¿te preocupa el ausentismo que hay en las últimas elecciones en distintas provincias y cómo pensás que va a ser la elección de septiembre? No digo la de octubre, que es nacional, sino puntualmente esta provincial, que por ahí mucha gente no sabe ni qué se vota. Obviamente nos preocupa y es un mensaje también. No nos tiene que preocupar, nos tiene que ocupar. Es un mensaje, la gente no se ve referenciada por esto que decíamos recién, porque yo no veo mucha construcción de propuestas. Yo no veo construcción de que al bonaerense le digan cómo vamos a terminar con la inseguridad, que es el gran problema que tiene todos los días.
Nosotros estamos hablando, lo vemos en los medios, o sea, a mí me llamaron a un montón de medios porque me fui por afuera de la alianza y nadie me llamó por el gran trabajo que hemos hecho en Puan. Por ahí digo, también eso de que la política está tanto en cuestiones que al vecino no le interesa. Creo que al vecino le interesa mucho más cómo le vamos a solucionar los problemas, no si este va... No, la gente común no tiene ni idea de la mayoría de estas cuestiones, lo sabemos nosotros que estamos políticos, ustedes porque hacen periodismo político, pero creo que la mayoría de la gente que va a votar no sabe de toda esta cuestión, qué es lo que se resuelve. Ven a alguien que le dice, yo con la seguridad voy a hacer tal cosa, y dice, che, este tipo capaz que me mejora la vida, y a ese es al que vota. Ahora, insisto con esto que te decía, Cande, es probable que el caudal electoral sea bajo, ¿no? Yo creo que sí. En la provincia. Yo creo que sí, siempre. En la elección del 7 de septiembre, por lo menos, ¿no? Yo creo que va a ser bajo, y más por estos problemas que, digo, a ver, cuando no hay... Una cosa es lista de unidad y otra cosa es lista única. Yo creo que acá hay muchas listas únicas, pero no hay unidad. Y por ahí los que se ven referenciados con un dirigente que a ese le tocó estar afuera, por ahí no tiene ganas de ir a votar al espacio. Cada vez se votan menos los espacios. Digo, a ver, yo creo que cada vez se vota más a la persona, al candidato, y por ahí si quedó afuera el candidato que a él lo representaba, por una cuestión de internas y demás, no va a votar. Por eso creo que va a haber mucho menos caudal de voto en esta legislativa. Claro, ¿y crees que el tema también de cómo se exponen las internas y cómo se pelean en el cierre de listas también crees que influye, digamos? Totalmente. En el desaliento. Sí. Sí, porque no ve que... Yo creo que se le ha disminuido la expectativa al votante, ¿no? O sea... ¿En qué sentido? La expectativa de que te cambien la vida. Creo que siempre tenemos una expectativa cuando hay elecciones, creo que está bueno, que renovamos expectativas. Pasó mucho con la elección del presidente Milei, fue un poco eso, fue alguien de afuera que venía, que nos ilusionó. A mí me ilusionó y creo que hay un buen camino. Y en estas legislativas creo que retrocedimos. Yo tomo... Para mí retrocedimos en lo que piensa la gente de la política. Creo que la gente pensaba quería un crecimiento de la política y en este cierre vio como que retrocedimos, como el juego de la oca, retrocedimos un par de casilleros, me parece. ¿Y no hay un peligro ahí? Porque uno observa que uno de los motivos por los cuales el presidente llegó a este lugar, Milei llegó a la presidencia, es porque hubo una explosión, hubo un enojo con la política en general, y Milei encarnaba como nadie ese enojo con la política, sobre todo con el fracaso de las dos alianzas que gobernaron antes que Milei. Ahora, si pierden también esperanza en el gobierno o en el presidente, ¿ves que puede llegar a pasarse una etapa un poco más complicada porque ya ni siquiera habría un canal donde derivar eso? No, yo creo que el descrédito es en ir a votar. Digo, a ver, yo creo que el presidente sigue con una imagen positiva. Creo que hay un montón de variables económicas que se han acomodado, si bien es cierto que por ahí quizás falta poner la economía en marcha, pero creo que hay un ordenamiento de ciertas variables que le va a permitir al gobierno comenzar a que la economía crezca, a que llegue al vecino el bienestar. Pero bueno, lamentablemente hay veces que estas cuestiones políticas hacen que la gente pierda las esperanzas en el cambio, en estar mejor. Creo que somos un país maravilloso, que tenemos un potencial enorme. Yo considero que vamos a tener el gran país que nos merecemos en algún momento, pero bueno, para eso creo que la política tiene que terminar por ahí con estas divisiones que nos llevan a ningún lado. No todo está mal y no todo es perfecto. Creo que se trata de eso también, de que hay veces que hay que definir el camino y ver de qué manera lo recorremos lo mejor posible. Pero bueno, lamentablemente de vez en cuando tenemos elecciones y en elecciones tenemos armados y los armados generan estos boom. Muy bien. Diego, un placer, ¿eh? Gracias, Diego. Un gusto. Nicolás Fiorentino, vamos a ir rápidamente con lo que ha sido el cierre de lista, con los detalles. Ganadores, perdedores, quienes han quedado resentidos. Es muy importante el resentimiento como fuerza motora, Nico, así que contanos. Por supuesto que sí, vamos a empezar a ponerle un poco de cara a lo que ya hablamos. Preparamos lo que llamamos nosotros un zoom, como poner el ojo en 3 o 4 cositas que van a pasar en las elecciones bonaerenses. Acá hicimos una pequeña nómina de ganadores y perdedores. Los ganadores por ahí no los ven ustedes ahí con mucha claridad en su casa, pero están Sebastián Pareja y Karina Milei.
Sí. Anoten el nombre de Sebastián Pareja. En serio se los digo, que realmente quedó tan empoderado. Estaban haciendo un cálculo de las 8 secciones electorales, las 8 listas de secciones seccionales que armaron entre PRO y La Libertad Avanza. Hay 6 que las encabeza La Libertad Avanza y 2 el PRO. Una de ellas del PRO, la quinta con Guillermo Montenegro, que le falta, lo soplás y se pinta violeta entero, por lo cual es casi te diría 7 de 8, pero ponele 6 de 8. Bueno, las 6 cabezas que puso La Libertad Avanza en las 6 secciones electorales, las 6 son personas que responden a Sebastián Pareja. Esto tiene mucho que ver, Diego, con lo que explicabas recién respecto a... Bueno, esas personas cuando asuman, ¿a quién van a responder? ¿Van a trabajar para Milei o van a trabajar para Sebastián Pareja? Pero además de eso, si ves el resto de la nómina, los segundos en algunas listas, los terceros en algunas listas, los cuartos en algunas listas, todas personas que responden a Sebastián Pareja. Sí. ¿Por qué decimos que podemos hablar de un empate entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner a la hora del cierre de listas? ¿Por qué? Por empezar, no se cumplió algo que se había dicho mucho en la semana, que era, che, las cabezas de lista las va a poner el gobernador. Bueno, no pasó. De hecho, no solo no pasó, sino que de 8 secciones electorales, el gobernador Kicillof puso la cabeza en 3. Sí. Las otras 5 son dirigentes de la cámpora. Nico, hay algo relevante ahí igual, ¿no? En que haya puesto 3, que puso en la primera y en la tercera. Exactamente. ¿No? Que tienen 10 millones de votos. Exactamente. De 13 millones totales. Puso la cabeza en las 2 secciones que agrupan la totalidad de los municipios del conurbano, que son la primera y la tercera sección electoral. Por eso podemos decir de un empate técnico. Y los grandes perdedores, que también los describió Diego en la apertura, Santiago Caputo, venía a comerse el mundo crudo y quedó sin poner absolutamente nada. Y Mauricio Macri, que no hablamos más de Macri. No. Ahora, mirá que justo que los pusieron a los dos en la foto ahí, ¿no? Porque están bastante peleados entre ellos. Siempre ha habido una pica muy personal entre Santiago Caputo y Bueno, Mauricio se pueden juntar a llorar la gota gorda, porque la verdad es que terminaron los dos en la línea de perdedores. Pregunté por Macri, che, Macri, ¿alguien le consultó para algo? Y me dijeron, ¿alguna consulta general a Macri hubo? O sea, nada. Pero, a ver, el expresidente Ojo de Cielo igual está viajando por el mundo, vinculado con el fútbol, está en otra. ¿Vos qué harías si fuese él? ¿Qué harías vos? Hay que pensar que cuando Macri la está pasando mal, no la está pasando mal como la pasamos nosotros cuando la pasamos mal. Claro, en general está yendo a Qatar, viendo algún partido o algo así. La segunda placa que tenemos tiene que ver con los protagonistas que va a tener esta elección, porque hay una pregunta que yo me hago. Acá vemos a Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata. Vemos ahí a Julio Zamora, intendente de Tigre, que va a ser candidato por esta tercera fuerza que se llama Somos Buenos Aires. En un ratito va a estar hablando con nosotros. Diego, la pregunta que quiero hacer es, ¿cuántos candidatos o candidatas a gobernador en 2027 habrán esta placa en este momento? Es una buena pregunta hacerse, ¿eh? Debería haber varios. Que está acá, Diego Valenzuela, está haciendo todo para hacer eso. Intendente de 3 de febrero, era del PRO, fue el primero en pasarse a La Libertad Avanza, ni lo dudó, atrás de Bullrich. Fue Bullrich y atrás venía Diego Valenzuela caminando así para pasarse a La Libertad Avanza. Va a tener un obstáculo Valenzuela que si le sigue yendo también, como decís vos, y en la elección esta, La Libertad Avanza, le va bien, que es Sebastián Pareja. Exactamente. Que quiere ser candidato a gobernador. Exactamente, porque, bueno, hay que ver si Pareja en algún momento sabe diferenciar entre lo que es un armador y un capital electoral, ¿no? Y un cuadro electoral. Si sabe hacer bien esa tarea, muchos grandes armadores no lo han hecho bien eso y se la han puesto de frente. Tenemos una figura que para mí es como la gran apuesta de La Libertad Avanza, una cartita que se jugaron, que es Leila Gianni. ¿Se acuerdan de Leila Gianni, esa que militaba para el kirchnerismo, después para Massa, y después dijo, che, cambió el gobierno, pero yo me quiero quedar, ¿qué hago? Me hago La Libertad Avanza. Sí, y se quedó... está full el modo, estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otros. Exactamente, ¿no? La tatuada Leila Gianni, que va a ser la primera candidata a concejal en La Matanza. La Matanza, que es prácticamente una provincia adentro de una provincia, pusieron a una kamikaze a dar la discusión contra probablemente uno de los intendentes al que es más fácil pegarle, que es Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza. Tenemos un tuitcito que hizo, creo que lo tenemos para ver, Leila Gianni ahora en los últimos días, no sé si lo tenemos, me dice, dile si lo tenemos para verlo, porque ya arrancó con todo el ataque contra Fernando Espinosa, que decía, es un intendente muy cuestionado. Ahí tenemos, mira, dice, prepárate que se te viene la noche, Fer Espinosa, y no la de Puerto Madero, donde te gusta doblarte
pendeviejo bolichero. Esa fue la descripción que hizo. Se te termina el reinado de corrupción y mafia, lo único que construyeron, la matanza se libera, la matanza se pinta de violeta en septiembre. Bueno, de esto fue, todavía no empezó la campaña, para que tengamos una idea cuál va a ser el tono del debate. Y por último tenemos lo que van a ser una cosa que ya se usó y no salió bien en el peronismo, que son las candidaturas testimoniales. Hay muchos intendentes que, como bien explicaba Diego en la apertura, no van a tener la posibilidad de la reelección y están buscando su subsistencia y a la vez para garantizarse el voto, es decir, que su nombre figure en la boleta, que para cuando las personas entren al cuarto oscuro encuentren un nombre familiar, ese nombre familiar que sea el del intendente, van a encabezar las listas a concejales en su distrito. Repito, van a encabezar las listas a concejales de su propio distrito y no son cuadros menores del peronismo, ¿eh? Estamos hablando de Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, uno de los municipios más poblados del conurbano. Ferraresi no está confirmado si no va a asumir como concejal. Puede dársela el lujo de asumir como concejal porque en caso de dejar la intendencia quien asumiría sería su esposa, por lo cual no tendría mucho riesgo ahí. Pero estamos hablando de Mario Seco de Ensenada, Fabián Cagliardi de Berizo, Juan José Musi de Berazategui, un intendente que tiene ya no sé cuántos mandatos, y Andrés Watson de Florencio Varela, los que firmaron para encabezar listas en sus municipios. ¿Para qué? Para esto que les decía, para que las personas no duden en entrar al cuarto oscuro, vean un nombre familiar, está mi intendente, lo voto. Esa es la apuesta. Después si sale o no sale, se lo vamos a preguntar a personas que vienen un ratito. Muy bien, Nico, clarísimo entonces todo lo que tiene que ver con este cierre de lista. Vamos a cambiar de tema. Un episodio realmente lamentable que lo tiene el presidente como protagonista, porque recordarán ustedes, ya hace unas semanas el presidente siendo muy despectivo y muy agresivo con un chico de 12 años, Ian Moche, que es un chico del espectro autista, que además es un activista, que habla en los medios de comunicación sobre esto y lo hace muy pero muy bien. Es muy interesante siempre escucharlo, es muy interesante lo que tiene siempre para decir. Bueno, y recordarán ustedes que el presidente reposteó un tuit que hacía referencia a justamente Ian. Es lo que están viendo ustedes ahí en pantalla. Hay un usuario que se llama El Hombre Gris, un usuario militante de los libertarios, y lo que dice ahí es: Pautino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche, viene de una familia ultra kirchnerista, ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner. Y después el presidente, no conforme con esto, se monta esto y dice: Pautino siempre del lado del mal, no falla nunca el momento de operar en contra del gobierno, siempre del lado de los cucas, no falla. Bueno, una cuestión realmente increíble para un presidente, para alguien que ocupa ese lugar, meterse con un chico, meterse con una familia. Y a partir de esto, la familia de Ian decidieron llevar adelante junto con Ian una demanda legal. Y ahora el presidente va a tener que dar explicaciones en la justicia. Bueno, hecha esta introducción, les presento a Ian Moche y a Marlene Espeso, que es su mamá. Hola, Ian, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien, la verdad. Bueno, Contento. hola Marlene, ¿cómo estás? Un placer. ¿Todo bien? Gracias por venir a ambos. Bueno, a ver, primero cuéntenme esta situación en la justicia, ¿no? ¿Por qué decidieron ir a la justicia? ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar ahora? Mira, yo te voy a contar. Desde hace mucho tiempo nosotros estamos en el activismo. Sí. Y cuando vimos esta publicación, al principio nosotros lo que pensamos fue, bueno, tal vez vio 3 imágenes que dijo como que decía, no, es Cristina, no, lo voy a republicar. Claro. Pero pasaron los días, pasó el tiempo y nos dimos cuenta que tal vez ahí había algo que no estaba bien. Y la verdad es que este simple tweet lo que hizo fue muchas cosas. O sea, es una persona que en sí es como Milei, o sea, una persona que literalmente está en el poder hablando de un niño. Básicamente, inclusive, hizo algo que está en contra de los derechos de los niños. O sea, decirles que son mentirosos o utilizarlos como un objeto de burla. Pero la verdad es que esto a mí me hizo sentir muy mal. Claro. Pero aún así decidí ser fuerte y dije, bueno, está bien, esto no lo voy a aguantar. Yo no voy a aguantar las mentiras, así que fui y junto a mi familia decidimos hacer esto para no quedarme callado. Porque esto no lo vamos a dejar pasar. Y yo quiero, inclusive, yo te voy a decir lo siguiente.
Después de esto, quiero reunirme con Milei para poder hablar con él sobre qué cosas podemos hacer. Si tal vez al menos baja la publicación y pide unas disculpas. Nosotros no estamos pidiendo dinero, solo que baje esa publicación. Claro. Bueno, es clarísimo, ¿no? Y además me parece que es justo lo que están pidiendo. Siempre es lindo escucharte, Ian, cuando hablas. Ahora, la justicia, Marlene, deberá determinar más temprano que tarde si el presidente tiene que bajar o no esa publicación, ¿verdad? Que es lo que ustedes están pidiendo. Sí, un poco en referencia a lo que está haciendo Ian. La verdad que al principio pensamos que, viste, cuando vos estás apurado, compartís la publicación y nunca viste que había un niño. Esperamos varios días. A mí me resultó medio raro que ningún fiscal, juez, defensor de menores, nadie interviniera hasta que se acercó el doctor Andrés Gil Domínguez, que es constitucionalista, ¿no? Y bueno, se juntó con nosotros, habló con Ian. Ian siempre dijo que quería ser el demandante, o sea, todo niño tiene derecho a tener su propio abogado. Y bueno, después fueron sucediendo algunas cosas y sí, la justicia, en realidad el juez y el fiscal reconocen que cuando él tuitea, como el tilde es gris en Twitter, ese tilde solamente lo tienen los presidentes, monarcas y grandes personas de gran estado. O sea, la justicia lo que está diciendo es que ese tuit que hizo el presidente lo hizo en su carácter de funcionario público. Exactamente. ¿no? Lo cual es muy relevante, ¿no? Porque es un presidente de la nación, bueno, haciendo lo que vos contabas recién, Ian, haciéndote sentir mal o burlándose. En realidad es una violencia institucional porque el presidente es el que tiene el máximo poder. Y más allá de eso, lo que sí impactó nuestra familia fue sus trolls o sus seguidores que tienen junto a cada tweet o a cada posteo que hace el presidente una agresión muy fuerte. ¿Los agredieron mucho después de este posteo? Muchísimo. O sea, yo realmente, yo voy a seguir adelante con este tema porque, o sea, yo sé que después de esto algo va a salir, pero las amenazas que hemos recibido, yo te diría, han sido demasiado. Amenazas sacando fotos de la entrada de nuestra casa y lo peor es que muy fuerte. Claro, y aparte no son viejas, no fueron sacadas de Google. Nosotros fuera tenemos una bolsa de arena y al parecer alguien fue y sacó la foto. No solamente de la puerta de mi casa, del colegio. Y además pero bueno, es sumamente grave lo que están contando. Claro, para que se entienda lo que ustedes están diciendo es que estas personas que amenazan no tomaron fotos antiguas y las replicaron para sino que fueron a sacar la foto. Además, hubo una, no le quiero llamar persecución, pero algo parecido de distintos periodistas que acompañan en estos reposteos a Milei en sus cuentas de Instagram o en sus streaming. Hubo un periodista en particular que no le había relevancia, pero que sí se metió particularmente conmigo. Yo digo que, es más, me tiene en su posteo como destacada. Yo no cometí ningún delito más de ser mamá y acompañar a Ian en un activismo. No tengo ninguna denuncia. De hecho, se filtraron. ¿Pero te acusaban de qué? Nosotros teníamos que dar una charla en Uruguay. Esa charla se suspende y él sale a decir que yo estafé a gente en Uruguay. Dimos más de 180 charlas en todo el país. Claro. Y gracias a Dios seguimos dando charlas. Nos fuimos a Córdoba, nos vamos a Corrientes, nos vamos otra vez a Córdoba. Porque hay gente que nos quiere. A Salta, sí, por supuesto. Por supuesto. Pero creo que entró en un chat de mamis, ¿viste? El periodista, en vez de informarse, ir a una fuente concreta y ver qué había pasado, y buscar una denuncia concreta, que haya una denuncia, no una diferencia entre dos madres, que esto puede suceder, le dio lugar a alguien para denostar nuestro trabajo, que venimos hace 4 años hablando de autismo, y después publicar imágenes del Ministerio de Educación diciendo que nosotros habíamos hecho echar en este spot publicitario que Massa nos visita en un contexto muy amigable, porque Ian quería saber... Bueno, pero ustedes se reunieron con todos. O sea, con todos los espacios políticos. Aparte, cuando nos reunimos con Massa, puedo aclarar unas cositas. Por supuesto. Cuando nos reunimos con Massa, nosotros le habíamos mandado todos los presidentes que estaban en el debate. Y después, y uno de los que nos contestó fue Massa, hablamos y tuvimos el encuentro. Bien. Pero después estuvimos con miles de personas, con Larreta, estuvimos con Vidal, estuvimos con los gobernadores de muchas provincias. De hecho, mira, claro, de muchos espacios políticos. Ustedes lo que quieren es
conversar con dirigentes políticos para La que ciudad se de La hagan Plata, políticas. en el momento que estaba Julio Garro, habían 2 veces los concejales del PRO lo nombran Ciudadano Joven Promesa y Ciudadano Ilustre, que uno de ellos es Chubel Leguizamón, Marcelo Chubel Leguizamón, con el que tenemos mucho trato, Subrayo, mucho cariño. Julio Garro, intendente del PRO era Y en ese con momento. Garro trabajamos muchísimo. Quiero decir, el autismo, la discapacidad, nosotros somos activistas de los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas de la comunidad LGTB y de las neurodivergencias. Sí, y o sea, nosotros no sea que tenemos una bandera política, nosotros buscamos hacer proyectos para ayudar y además cuando me dicen, este niño está guionado, las cosas dolorosas que ya de por sí me parecen horripilantes que dicen a mi mamá, pero yo quiero explicarles a todos lo siguiente. ¿Saben por qué yo estoy acá haciendo activismo y hablando? ¿Por qué? Porque fue una de las primeras cosas que elegí. Yo cuando quise hacer algo, mis papás siempre buscaron hacer actividades para poder ayudarme, como determinadas terapias, entre otras cosas, deportes. Pero una de las cosas que dejé bien en claro que quería hacer era el activismo. No fue algo a lo que fui obligado. Yo no estoy siendo obligado a hacer esto porque yo amo lo que hago, amo poder ayudar a las personas, amo poder hacer una sociedad más amigable, amo poder hacer las charlas que hemos llenado un montón de lugares y amo la verdad poder estar junto a mi familia, porque esto no soy yo, es mi familia que me acompaña cada día en este paso de activismo. Ya casi los 500.000 seguidores que tenemos en todo el Instagram que nos apoyan, los últimos mensajes que hemos recibido, la verdad es que algunos han sido crueles, pero yo digo que es lo más bajo, porque hay que darle más importancia a lo lindo, vamos a seguir trabajando y no nos vamos a quedar Ian, quietos. ¿crees que el presidente Javier Milei va a terminar eliminando el tuit? Y yo creo que si vamos a seguir insistiendo no le va a quedar otra. ¿Cómo te imaginas que podría ser un encuentro con el presidente Milei? Mira, yo soy una persona, nosotros no tratamos de combatir el fuego con más fuego. Nosotros lo que tratamos de hacer no es combatir, sino todo lo opuesto. Tratar de solucionar los problemas con empatía. Yo creo que lo importante que tendríamos que hacer, o sea, sería hablar con él, sentarnos y decir, bueno, vamos a hacer algo con esto y luego vamos a seguir con otras cosas y otros proyectos. Porque, o sea, realmente, como acabo de decir, yo he estado reunido con muchas personas y realmente hay políticos, o más bien personas, porque los políticos son personas, que nos han sorprendido mucho y que realmente hemos hecho muchas cosas con ellos. Así que la verdad sería una gran posibilidad para mí y una forma de pedir disculpas. Manuel, ¿qué expectativa tenés vos? Mira, a mí me preguntan mucho mis amigas si esta exposición, si este dolor, porque fue una semana muy dolorosa. Me imagino. Se metieron con temas muy delicados, Claro. como decir que yo hice echar a un docente cuando la mayoría de los padres que tenemos hijos autistas en las escuelas nos cierran las puertas. La inclusión es una ley, pero que muchas veces no se cumple. Antes de encontrar el primer grado de Ian, para mí fue terrible porque recorrí más de 18 escuelas. O sea, esto que te cuento lo viven otras mamás. Que los docentes a veces no se comporten de forma inclusiva, también lo vivimos. Por eso denunciamos al docente. Y que a vos te ataquen diciendo que vos hiciste echar a un docente, cuando ese docente se comportó muy mal y hubo una denuncia en el INADI y demás, y decir que yo tengo el poder de echar a un docente, no, porque esto lo vivimos todas las familias, de cómo tratan a nuestros hijos, que no hay empatía, que no hay capacitación docente. Y ¿sabés qué? Estoy muy lejos, pero el otro día escuché a Estela de Carlotto en un programa decir que con amor revirtió el dolor. Hay una frase de Nina Wadaer, que era una periodista, entonces ustedes la deben recordar. Alicia sigue su legado, su mamá, con la Fundación Nina Wadaer, y Nina decía, transformar el dolor en amor y el amor en acción. Y creo que pasa por ahí. Yo creo que cuando nosotros contamos exactamente lo que nos dijo Diego Spagnolo Landis, que si vos tenés un hijo con discapacidad es problema tuyo y no de la familia, estamos escuchando a Petrovelo decir que los niños no son problema del Estado y que es problema de la familia. Andy, recordemos la Agencia Nacional de Discapacidad, Exacto. ¿No? Y a partir de ahí, en una emergencia en discapacidad donde los proveedores de salud no cobran, donde los transportistas cobran 500 pesos el valor de la nafta y los chicos no van a sus centros de día, imagínate que vos tengas que ir al médico
Vos agarrás tu auto, te tomás un Uber, llegás a la consulta y te vas. Una persona con discapacidad no tiene esa suerte, porque necesita del traslado si va en silla de ruedas, necesita del traslado si es un transporte y de las terapias. Todo es 3 veces más difícil o 4 veces más difícil para una familia con discapacidad. Y yo creo que cuando me preguntan mi familia, mis hijas y mis amigas, ¿esto vale la pena? Sí vale la pena, porque podemos hacer un cambio. Las personas con discapacidad son sujetos de derecho, no son sujetos de cuidado. Necesitan trabajar, necesitan ser felices y lo único que necesita una persona con discapacidad es una oportunidad. Totalmente. ¿Qué es el autismo, Ian? Para explicarlo de una manera simple, el autismo es como otro cerebro que interpreta la información de otra manera, que llega al mismo objetivo que el cerebro neurotípico de otra forma y capta los estímulos del exterior de una manera distinta. No es inferior el cerebro o mejor, sino que lo hace de otra manera diferente, llegando al mismo objetivo que el cerebro neurotípico. En las personas autistas hay desafíos en 3 áreas: la comunicación, la sociabilización y la integración sensorial. Ajá, ok, clarísimo. Bien. ¿A vos qué te gusta de poder en los medios hablar sobre esta temática? Mira, yo cada vez que siempre salimos de una nota, salimos de algo, yo veo toda la gente que me habla y me dice, gracias a Ian. Yo una vez me escuché el caso de Larita, que es una chica que se enteró por ser autista, la familia todavía nos animó a contarles diagnóstico, que se enteró por ser autista por una nota que vio y se sintió identificado y dijo que eso que lo que le pasaba a Ian le pasaba a mí. Personas que pasaron a ser activistas y que les dio un paso para poder serlo. Madres que me dicen cada vez que bajamos de las charlas, nosotros nos quedamos un rato largo para tener los abrazos, las lágrimas cartas. que hay, las cartas. Las charlas que tenemos para poder ayudarlas, y realmente es algo que nos cautiva y que nos da las fuerzas para poder seguir. Nosotros podíamos tranquilamente estar en nuestra casa esperando que las leyes se hagan y salimos de nuestro lugar de confort para hacer proyectos. El proyecto de ley de capacitación docente obligatoria en discapacidad para jardín, primaria y secundaria. Nuestro país no tiene protocolo cuando se extravían niños, niñas, adolescentes y adultos, verbales y no verbales, autistas en nuestro país. No tenemos, por ejemplo, las madres, nosotros se lo pedimos a María Eugenia Vidal, que con nosotros fue muy empática, muy amigable, dijo, ¿qué necesitan de mí? Y nosotros le decíamos, mira, ANSES, cuando vos vas a cobrar la pensión por discapacidad, junta el sueldo de la madre y el padre y se supera el dinero que vos tenés que cobrar para cobrar la pensión, no te la dan. Y el 80% de las mujeres estamos separadas y ese dinero completo no entra a tu casa. Por lo tanto, mamás como yo no podemos cobrar la pensión y en realidad a veces ni siquiera cobramos la cuota de alimentos. Claro. Entonces, esto ANSES tendría que cambiar lo que vos lleves a ANSES, tu separación de hecho, tu papel de divorcio, y que no junten esos 2 sueldos, porque ese ingreso no entra a tu casa completo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento Eugenia nos explicó que ese era un proyecto del Ejecutivo, pero hay muchas cosas por hacer, y por eso ustedes hacen lo que hacen, ¿no? Obviamente. Sí, y vos pensás que cada cosa que es diferente, la ley de matrimonio igualitario, la ley de inclusión, la ley de autismo, todo lo que es diferente necesita una ley. Sí, efectivamente. ¿Nico? Sí, no, le quería preguntar a Ian, ¿cuántos años tenés? 12. ¿Algo de lo que pasó con el presidente Javier Milei llegó a tu escuela? ¿Algún compañero o compañera sabe lo que estás pasando? Por suerte, absolutamente nada. 0 comentarios negativos. Yo te digo, o sea, yo realmente paso por el colegio y no, nada. O sea, mis compañeros me quieren mucho, inclusive los de grados superiores, el colegio hermoso, por suerte, los directores también. Es un colegio que queda a 1 cuadra de mi casa, voy solo, estoy con todos los amigos de la zona, por lo que realmente me siento muy contento en el colegio. Es una escuela pública. Es una escuela pública. Y siempre me dicen todo el mundo
todo el mundo nunca nombra esta cuestión, pero sí cada vez que salgo del colegio, los de otros grados me dicen, Ian, ¿me podés firmar un autógrafo? Seguime en Instagram. Y ese tipo de cosas, o sea, realmente me emociona mucho. Y a veces cuando vuelvo del colegio o en algún contraturno o algo, me dicen, Ian, no me seguiste. Y yo les digo, porque no agarré el celular todavía. Y no, ese tipo de situaciones. No, la verdad, hermoso el colegio. Qué bueno eso. Y la decisión sería ahora esperar que va a ser la justicia, ¿no? Sí, acá también quería aclarar que gracias a Andrés Gil Domínguez... Sí, el abogado de ustedes. Sí, él nos dijo cuando tuvimos la primera charla, para esto Ian se leyó la Convención de los Derechos de los Menores, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos, y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y leyó el expediente. ¿Leíste el expediente, Ian? 32 páginas. Me lo leí porque realmente quería saber qué era lo que decía. Y si nosotros miramos desde ese punto... O sea, el expediente de la causa que ustedes iniciaron. Claro. Okay. O sea, desde ese punto miramos, o sea, ahí son muchas cosas que no estuvieron buenas. O sea, básicamente utilizó un niño con una violencia institucional, o sea, tampoco utilizó la tecnología de una forma correcta, Aparte, que es algo que tienen que tener en cuenta. Claro, no utilizó la tecnología, ese es buen punto, de una forma correcta. Y también si se hubiera informado un poco quiénes iban en la nota que le hace Juana Vial en su programa, en Almorzando con Juana, Ian dice expresamente que le encantaría conocer al presidente. Sí, yo lo vi eso. Vos decías que tenías ganas de conocerlo. Claro. Sí, y sí, acá quiero destacar a Andrés, porque él... el abogado de ustedes. El abogado de nosotros, que él se acercó, el trabajo lo hizo pro bono, y también nos explicó que fue muy valiente él en acceder, porque no cualquiera va a hacerle una denuncia al presidente. No, claro. De hecho, no actuó nadie de oficio. Claro. Vamos a partir de ahí. ¿Cuál es la fecha que tiene el presidente para responder? 5 días hábiles. ¿Que se vence cuándo? Después sería hasta el miércoles después de las vacaciones de invierno. Bien, pero por la feria judicial en el medio. Exactamente. Bien, ok. O sea que va a haber que esperar unas semanas para ver qué decide el presidente, ¿no? Porque el presidente supuestamente tiene que hacer su descargo, es lo que le pidió la justicia, y la justicia 48 horas después tomará una decisión, ¿no? Que la decisión sería si le exigen o no al presidente sacar ese... Yo creo que sería casi ridículo tener que ir a la Suprema Corte de Justicia para algo así. Creo que lo mejor sería, todos nos equivocamos, todos nos cometemos errores, recibirlo y decir, bueno, Ian, me gustaría conocerte, que me expliques qué es el autismo, cómo podemos ayudar a las personas con discapacidad, pero yo creo también que hay como una sensación, y nobleza obliga. Nosotros el viernes estuvimos en la Andis de La Plata, porque mi marido también tiene discapacidad y se auditó. O sea, en la sucursal La Plata de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, auditaron su pensión, nos atendieron maravillosamente. No todos son monstruos lo de este gobierno. Yo creo que hay mucha gente que hay empatía. No todos tienen esa misma mirada violenta y agresiva. Hay gente que quiere marcar la diferencia. De hecho, conocimos diputados de Libertad Avanza que nos han invitado a dar charlas y han sido muy respetuosos con nosotros. Qué bien. Pero yo creo que sería muy ridículo. Igualmente siento que hay una agresión a las minorías, sobre todo a las mujeres. Y a por parte del gobierno, sí, el presidente. Sí. Y creo que no está bueno para nada. Yo creo que él es muy vehemente, visceral, es como que lo que piensa lo dice, pero también tenemos que saber guardar el lugar que nos corresponde y que también incitamos a la violencia del otro, porque directamente a nosotros no nos amenazó Milei. No, nos pero a partir del tuit vinieron todo lo que ya nos contaron con amenazas incluidas, ¿no? Contra ustedes. Y vuelvo a decirte, no hay un delito que a mí me convoque. Dijeron que me sacaran a mi hijo, que lucraba con mi hijo. Yo capacito. Sí, cosas muy feas. Muy feas porque además no conocen nuestro trabajo. No, claramente. En 180 charlas que llevamos por todo el país, entre Uruguay, Colombia, y en unos meses nos vamos a México, me parece que no es para decir la madre de Ian está denunciada por... Es un ida y vuelta de dos madres. Por eso digo, este periodista, que no le voy a dar crédito, se metió prácticamente en un chat de mamis. Claro, y dijo lo que dijo. Sí, y creo que también tenemos que replantearlo, y acá les doy como
una responsabilidad extra de cómo informamos. Debemos informar respetuosamente y yendo a una fuente creíble. Así y es. no vale todo. Yo no voy a hacer una nota, si no hago directamente, hagan un programa de espectáculos. Está bien lo que decís, y es interesante. Y además coincido. Jan, ¿qué te imaginas haciendo de grande? ¿Te imaginas cosas? Mira, yo de grande me imagino... Ahora ya cambié de opinión porque hemos tenido con mamá un debate quién va a ser vicepresidente y quién va a ser presidente. Ahora sostengo que mamá sea presidente y yo vicepresidente. Hay que ver si yo quiero, ¿no? Claro, eso, pero o sea, eso es un debate que falta bastante porque todavía tengo 12. Es cierto, sí, es cierto. Y no, nada, igual yo lo que me imagino de grande es periodismo, escribir libros y poder seguir haciendo con estos proyectos. ¿Y qué te gusta el periodismo? ¿Por qué te gustaría...? No, generalmente me gusta esto de poder informar, de poder contar un poco qué es lo que pasa. A mí me gusta mucho hacer notas y creo que todas estas notas tan cautivadoras que durante más de miles creo que han sido, siempre me han inspirado mucho para poder informar. También me gusta mucho escribir, escribo historias, cómics, muchas cosas de ese tipo. Tengo un lado bastante artístico yo también. Qué bueno. El año pasado se estrenó el corto Nuestro Reino, que es dirigido por Maximiliano Gusler, que es autista también, que está basada en su historia, y Ian es el protagonista. El año pasado se hicieron 3 cosas muy importantes sobre el autismo. La película Goyo, Un león en el bosque, que es una serie, y el corto Nuestro Reino. Y ahora creo, no voy a espolear, pero creo que en División Palermo hay una mujer autista dentro de... Hay porque ya vi los primeros capítulos. Y eso es súper importante porque no se habla de autismo en mujeres. Entonces yo lo quiero mucho a Santiago. Sí, Jorowski. Sí, que es el creador de la serie. Nos conocimos en la Andis, le dieron un premio, se lo remerece, porque creo que las personas que tienen discapacidad o el orgullo disca o los disca se sienten, no son ni angelitos ni pobrecitos, son personas. Claro. Y tienen que trabajar. Muchas veces los infantiliza, ¿no? También. Se romantiza el autismo, se infantiliza. Y también se romantiza o se dramatiza. Y yo creo que la serie de División Palermo hace con humor entender que además cada uno puede elegir de qué quiere trabajar. Ian también estudia japonés, no sé si se quiere presentar en japonés. Tiene un sueño de irse a Japón. Yo estoy preparando todos mis pañuelos. Espectacular, pero bueno. Me encanta. Bueno, ha sido un placer que hayan venido. ¿Cómo la pasaron? Muchísimas gracias. ¿Cómo la pasaste, Ian? No, nada. La verdad es que la pasé muy bien. Pude decir más o menos lo que sentía. Y no, nada, dejar en claro que nosotros no me están lucrando, no me están utilizando, no estoy siendo guionado. Queda claro. Que mi mamá no está utilizándome, ni muchísimo menos que ella es una mala persona. O sea, porque quiero que vean que no es así. Se nota que cada no. Día, se nota que no. Que cada día realmente ella me cuida mucho, yo te agradezco mucho más. A Ro también. Cada día que están ahí presentes, es una familia que me cuida mucho. La verdad es que siempre me he sentido muy cómodo y bueno, te agradezco por darnos este espacio para decir la verdad. Por favor, muchas gracias. Para mí es un placer. A Romina gracias, también. de verdad. Gracias. Le dejamos un saludo a Romy también. Muchas gracias. Que les mando un beso a ambos. Gracias por el tiempo y por el espacio. Sí. Gracias a ustedes, de verdad. Vamos a cambiar de tema. Tiene que ver con los ingresos. Cande, vamos a hablar del salario real que viene cayendo y que es un foco de preocupación para muchos. Exacto, Diego, porque mira, una de las cosas que nosotros nos ponemos a pensar cuando escuchamos, la inflación bajó, ¿por qué el salario no me alcanza o apenas mucha gente llega al 15 o al 20 del mes si los precios ya no están subiendo al ritmo que subían antes? ¿Cómo es que si teníamos una inflación del 25% en diciembre del 2023 y ahora tenemos una inflación del 1,6%, el último dato del INDEC, cómo es que mucha gente tiene no solo la sensación, sino la certeza de que el salario no le alcanza? Bueno, esto tiene que ver con que los salarios no vienen creciendo al ritmo de la inflación. Federico Pastrana, un economista, hizo un estudio muy interesante de los últimos 18 meses, prácticamente de todo el gobierno de Milei, de cómo han evolucionado los salarios. Llegó a la conclusión de que desde enero de este año hasta ahora los salarios tienen una caída del 5,5%. Es un montón, Cande. Es un montón, porque sobre todo si vos sumás... O sea, este año
Este año, desde enero hasta mayo, los salarios cayeron un 5,5%. Estamos hablando de salarios registrados, empleo en blanco. En unos minutitos además te voy a contar la caída del empleo, pero sobre todo, caída del salario 5,5%. Si vos lo comparás y a esto le sumás la inflación acumulada entre enero y junio, que fue del 15,1%, significa que ya tenés una caída del 20 puntos del salario, porque entre lo que cayó el salario nominalmente y lo que subieron los precios, aunque menos que antes, pero subieron un 15% el acumulado de la primera mitad de año, ya tenemos una caída, una pérdida del poder adquisitivo del orden del 20%. Por eso no te alcanza para llegar a fin de mes, por eso no nos alcanza para llegar a fin de mes. La siguiente placa, mira, vamos a ver, datos de, porque hay varias maneras de medir el salario, una de ellas es esta que es el SIP, el Sistema Integrado, que mide salarios registrados en blanco, que dice que en abril los salarios subieron un 3,4%. Esto en realidad, cuando yo voy a comparar con la inflación del INDEC en abril, que fue 2,8%, diríamos, wow, qué bueno. Entonces los salarios ese mes le ganaron a la inflación, porque los precios subieron 2,8% y el salario subió 3,4%. Claro, pero en marzo, que es un dato que no tenemos acá porque ya nos había quedado viejo respecto a abril, la inflación fue del 3,7% y los salarios apenas recuperaron el 3%. Ya en marzo te habías quedado 7 centésimas debajo. Pero además, cuando vamos a ver, siguiente placa, por fin. Tenemos 2,9 según el RIPTE, que es otra manera de medir la evolución de los salarios, y acá ya está mucho más cerca de la inflación de abril, que fue del 2,8. Claro. Entonces, la verdad es que los salarios vienen perdiendo, por lo menos en estos primeros 5 meses del año. Y lo que dicen los expertos que es que además, cuando lo comparamos con el poder adquisitivo de los últimos meses, ¿a qué nivel estamos? Estamos en un nivel parecido al de noviembre del 2023. Claro. Antes de que se disparara aquella inflación de diciembre, ¿se acuerdan? De 25 puntos en un solo mes. Bueno, hoy el poder adquisitivo de los salarios de la mayoría de nosotros, de todos los que tienen la suerte de tener empleo y además ese empleo registrado y en blanco, ha perdido poder adquisitivo y está al nivel de noviembre del 2023. Por eso es que tenemos no la sensación, la certeza de que no nos alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. No tiene que ver solamente, no se trata solo de mirar la inflación, sino también de ver cómo van evolucionando los salarios. Por eso, los economistas que se dedican a analizar esto dicen que el gobierno está usando el salario como ancla inflacionaria. El gobierno no está homologando acuerdos paritarios de más del 1%. Dicen, solo el 1% es lo que homologamos. Ustedes arreglen lo que quieran, pero nosotros homologamos máximo 1%. ¿Por qué? Porque es una manera de evitar que esto impacte en las mediciones de inflación. Lo que pasa es que tu salario cae y la inflación, aunque mucho menor, sigue subiendo. Entonces no hay manera de que el sueldo alcance para llegar a fin de mes. No, pero esto que contaste es clave, ¿no? Porque el tema del salario real es determinante. Después hay que ver la película, cómo continúa esto, pero de ratificarse esta tendencia, bueno, por supuesto, más que nada es una complicación para vos que estás del otro lado, que la guita no te alcanza, pero para el gobierno también puede ser una complicación. Hay un indicador de que cuando los salarios reales caen y se mantienen en caída, a los gobiernos les van mal en las elecciones. Ha pasado siempre eso. Por supuesto que habrá que ver cuánto tiempo se ratifica esta tendencia que vos señalabas, Cande, que ya tiene 4 meses. Porque además lo que está pasando es que la recuperación que se vio de los salarios el año pasado, que fueron creciendo, estamos hablando de los salarios de los trabajadores registrados, ¿no? Claro, imagínate lo que son los que no están registrados. Exactamente, ¿no? Que además hay mucho crecimiento del trabajo precario porque lo que hay es una caída del empleo formal. Uno de los datos que nos conoció en los últimos días es que la industria en el primer trimestre de este año, comparado con el primer trimestre del año pasado, ha perdido 80.000 puestos de trabajo y otros 70.000 puestos de trabajo se perdieron en salud y servicios sociales. Y hay un crecimiento de los monotributistas, los emprendedores y los cuentapropistas. Esto es un poco la caída, la desaparición del trabajo del obrero industrial, de aquel que va a la fábrica o a la industria a trabajar y que tiene un salario en blanco y registrado, y sí un crecimiento de aquel que tiene que salir a hacer un servicio de transporte con alguna aplicación tipo remis o a trabajar en algún servicio de delivery porque perdió el empleo. Esto tiene que ver con la caída también del salario real porque crecen los monotributistas y desaparecen los asalariados en blanco.
Clarísimo, y además está todo vinculado, ¿no? Esa pérdida del salario real y también en paralelo la profundización de la precarización de los trabajos. Excelente el informe. Vamos a cambiar de tema, vamos a volver al tema electoral que nos tiene muy entretenidos porque es un día clave a partir del cierre de listas y demás. Bueno, hay un intendente que decidió, un intendente peronista que decidió no formar parte de lo que es el armado de Fuerza Patria. Es un intendente relevante porque es del municipio de Tigre y es Julio Zamora quien está con nosotros. Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, gracias por recibirme. Gracias por haber venido. ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué no formas parte de Fuerza Patria? Bueno, fue una decisión realmente madurada después de la experiencia traumática que tuvimos en el 2023. Claro. Si vos recordás, en el 2023, siendo intendente de la fuerza oficial, que era en ese momento el Frente de Todos, se me impidió competir con los dos candidatos presidenciales que nuestro espacio tenía, que era Juan Grabois y Sergio Massa. Claro. Entonces yo tuve que competir en el municipio de Tigre con la boleta exclusiva de Juan Grabois, a quien respeto mucho y le agradezco que me haya permitido ser parte de esa boleta, ¿no? Bueno, competías contra Malena Galmarini, ¿no? Competía contra Malena Galmarini, que es la esposa del candidato a presidente de la Nación que tenía nuestro espacio. Realmente eso fue a último momento, con un dictamen del apoderado del Partido Justicialista, que era mi partido, que beneficiaba a la candidata del Frente Renovador, que era otro partido del espacio en ese momento. Realmente eso, en primer lugar, lo transmití a las autoridades máximas del partido, les dije, bueno, yo así en estas condiciones no puedo competir más dentro del espacio. Fui poniendo balizas a lo largo del año, y mostrando que el peronismo debía de alguna manera ampliar sus horizontes, que el peronismo debía dialogar y tender puentes con otras fuerzas políticas. Fue así que hicimos actividades con Manes, con Schiaretti, con Larreta, con el exministro Martín Guzmán, que consideramos que fue injustamente separado del cargo de ministro de Economía, con una operación muy profunda hacia adentro del espacio político. Y todas esas cuestiones nos motivaron a muchas fuerzas a constituir este espacio novedoso en la Argentina que somos. Claro. Con mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo desde el punto de vista de poder cerrar una representación para todas las fuerzas que forman parte de la alianza. Donde hay sector del peronismo, del radicalismo. Peronismo, ¿no? Radicalismo, coalición cívica, el espacio de Facundo Manes, el espacio de Schiaretti hacemos, nosotros como una expresión del peronismo de la provincia de Buenos Aires, intendentes vecinalistas como Britos, intendentes del PRO como Petreca, de Junín. A ver, una serie de dirigentes que pensamos que debemos estar más allá del enfrentamiento y la desmesura que hoy se da en las dos expresiones políticas de la Argentina, tanto el oficialismo como el sector de Fuerza Patria. ¿Y hay lugar para una tercera vía? Porque viste que por siempre... supuesto. Pero no es tercera vía. Nosotros creemos que hay una desmesura en los dos espacios, ¿no? Y nosotros por arriba de esas dos expresiones tenemos la esperanza y la certeza que vemos en la calle cuando la gente nos alienta a constituir este espacio, ¿no? Porque tiene que haber una etapa de normalidad en la Argentina. Ahora, Julio, una etapa de diálogo, la violencia verbal, lo que vemos en redes, las operaciones mediáticas que recibimos los dirigentes de este espacio, realmente llaman a la reflexión y a pensar una Argentina en donde dejemos atrás este tipo de operaciones. Julio, te escuchaba recién y uno entiende que hay como dos, o por lo menos hay un escenario de dos fuerzas, que las dos con aspiraciones hegemónicas, lo digo de forma natural. Sí. Ahora, cuando uno te escucha a vos, escucha a otros actores de Somos Buenos Aires, desde la narrativa buscan presentarse equidistantes, es decir, exactamente a la misma distancia de los dos espacios políticos. Están exactamente a la misma. Estoy hablando del universo de las ideas, porque uno puede decir, me cagaron, no me dieron la lista, etcétera. Ahora, en el campo de las ideas, ¿están a la misma distancia la Libertad Avanza que del peronismo? No creo que tenga que haber una mirada geométrica, si se quiere. Nosotros formamos parte de un espacio que ha sido una síntesis, yo creo, de las mejores tradiciones de los partidos políticos de la Argentina, tanto de la UCR como un sector del peronismo que no será el mayoritario, pero que creemos que representamos
con nuestro modelo de gestión en Tigre, con lo que hacemos, la forma de entender la política, la mirada que tenemos respecto de la seguridad ciudadana, con lo que hacemos en Tigre, respecto de la salud. Estamos haciendo un hospital de 12.000 metros cuadrados con fondos exclusivamente municipales, y eso es parte también de mi decisión. Si estás haciendo el hospital público ya te pareces más a una cosa que a otra, ¿eh? De arranque. No, bueno, es la mirada que tenemos y la impronta que tenemos en nuestra gestión, digamos, por eso digamos, nosotros somos lo que expresamos a partir de nuestra gestión diaria, de lo que hacemos en la comunidad, de la mirada que tenemos de los sectores más vulnerables, ¿no? Tratando de atender, recién estaba Ian acá, y quizás nos pusimos en la mesa la problemática que viven las instituciones privadas, que desde el mes de noviembre no se actualizan los aranceles. Son entidades que están a punto de cerrar porque las paritarias docentes por ahí fueron creciendo, no en la medida de la inflación, pero fueron creciendo, y entonces están ahogándose las instituciones que trabajan con discapacidad. Estamos en un país donde se habla mucho de la libertad, pero no hay paritarias libres, y entonces pasa lo que vimos recién. Los trabajadores organizados no pueden negociar en un ámbito de igualdad junto a sus patrones las paritarias libres, porque hay un gobierno nacional que frena las paritarias. Los jubilados están cobrando la mitad en términos reales de lo que cobraban hace 10 años. Y entonces lo que nosotros decimos es: pongamos normalidad en la Argentina, veamos los problemas reales. Nosotros se pone mucho en valor hoy el tema de la discusión de listas y la casta, y que están discutiendo por cargos. Nosotros queremos poner los temas que tiene la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente porque es una elección provincial. Queremos hablar de la seguridad, queremos hablar de salud y queremos hablar de la educación en la provincia de Buenos Aires. Entiendo que había una trampa geométrica, como me hago cargo de eso. Ahora, uno cuando piensa, esa trampa geométrica después se traduce en votos, y los armadores, las personas que definen campañas, analizan esas cosas. Porque uno piensa, por ejemplo, yo soy un elector de Ituzaingó, por ejemplo, la primera sección electoral. Entro al cuarto oscuro, tengo la Libertad Avanza, tengo el peronismo y tengo la lista de Julio Zamora. Esa persona, si no existiera la lista de Julio Zamora, ¿no le daría lo mismo a las otras dos? Eso es ahí a punto. Bueno, nosotros, a ver, nuestra síntesis, digamos, el otro día la decía Juan Echaretti de Hacemos, ¿no? Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Esa quizás es la equidistancia que nosotros queremos marcar, un Estado eficiente, sin grasa pero con músculo, que pueda proteger y dar un marco de protección a los más vulnerables en la Argentina. Nosotros creemos que no puede haber un presidente que diga vengo como un topo a destruir el Estado. El Estado, las distintas tradiciones políticas los han defendido con mayor énfasis o con menos énfasis, pero queremos un Estado fortalecido que atienda a los sectores más vulnerables. Julio, ustedes, perdón, Diego, ustedes plantean un espacio que de alguna manera enfrente al gobierno, o que sea una instancia superadora de Milei. Superadora. Nosotros, digamos, venimos a discutir las políticas públicas que está estableciendo el gobierno nacional. Queremos políticas públicas que sean reparadoras, que lleven digamos, a una normalidad. No puede ser que las organizaciones sindicales no puedan discutir paritarias libres, no puede ser que no se atienda la problemática de las personas con discapacidad, no puede ser que los jubilados no tengan la actualización de acuerdo a la inflación. El otro día veíamos cómo a partir del coeficiente del gobierno nacional se cae la actualización de los salarios de los jubilados. Y si se hubieran aplicado las dos fórmulas, porque en esto voy a ser sincero, tanto la fórmula de Macri como tanto la fórmula del entonces presidente Alberto Fernández, estarían cobrando más o menos lo mismo, que es el doble prácticamente de lo que están cobrando hoy. Entonces eso es lo que tenemos que charlar, y no hablar tanto de la casta, de esto, del otro, y ocuparnos de los problemas que está teniendo la gente hoy. Ahora, Julio, bueno, en la provincia de Buenos Aires hay, para quien no sabe, hay 8 secciones electorales. Esto lo aclaro porque a veces es difícil para la gente entenderlo. Sí. Vos estás en la primera sección electoral. La primera sección electoral elige senadores. Son 4 secciones donde se eligen senadores, 4 donde se eligen diputados. La primera se elige senadores. Vos vas a ser primer candidato a senador. ¿Vos vas a asumir como senador o tu candidatura va a ser testimonial? Obviamente que voy a asumir. El único dato que te voy a dar es que nosotros somos una fuerza política con distintas expresiones políticas, y la idea que tenemos
una vez consumado el acto electoral, es ver cómo queda la representación de esas fuerzas políticas. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para que todas las fuerzas políticas estén representadas. En el caso de que haya una fuerza que no pueda estar representada, nosotros obviamente que tenemos, y la tuvimos a la hora de discutir nuestra lista, toda la generosidad para que algún integrante que no haya alcanzado la representación la pueda tener. ¿Qué quiere decir eso? En esto no Traducime. discutimos, por ejemplo, que la fuerza de izquierda digan, bueno, yo voy 2 años, asumo por 2 años, los otros 2 años asumo otra fuerza. Depende de cómo quede la composición electoral a partir de la elección, es como vamos a definir en la fuerza quién asume el mandato o no asume el mandato. O sea, a vos te quedan 2 años más de intendente. A mí me quedan 2 años más de intendente, obviamente que yo estoy dispuesto a asumir, convencido de que tenemos que tener una provincia que ayude a mi comunidad, a la comunidad de Tigre y a todas las comunidades. Y ¿no? si vos asumieras como senador... Asume el primer concejal de mi lista, que es Cecilia Ferreira, es una trabajadora social muy comprometida con la comunidad, muy cerca de los sectores más humildes, es una mujer muy comprometida con la comunidad de Tigre. Ok, o sea que en principio tu idea es asumir como senador. como senador. ¿Y qué sería? ¿Te tomás licencia como intendente? Tengo una licencia que está ya, por lo general se otorga al inicio del mandato. Yo tengo que presentar una nota y decir que tomo licencia para asumir un cargo o para cualquier actividad que tenga que me impida estar a más de 300 kilómetros, creo que son de la ciudad. Te hago esta última cortita. ¿Cómo definirías al gobierno de Javier Milei? Creo que es un gobierno, digamos, que pone énfasis en una sola cosa, en la economía. Digamos, que pone énfasis en lograr una estabilidad, una baja de la inflación, una estabilidad de superávit fiscal, y cuando uno absolutiza uno de los segmentos que tiene que tener toda mirada política, se olvida de las otras. Yo absolutizo la economía, pero me olvido del componente social, me olvido del componente comunitario, me olvido de la gente. Entonces, los números podrán estar bien, pero la gente está sufriendo. Tenemos víctimas que está generando todos los días este gobierno nacional a partir de que lo que vemos en nuestra comunidad. O sea, jubilados que vienen hoy a pedir una bolsa de comida, que vienen a pedir un remedio, porque la plata no alcanza para llegar a fin de mes. O trabajadores formales, con salario en blanco, que también están necesitando una ayuda adicional del Estado. Entonces, todas esas cuestiones, ¿en dónde impactan? En los gobiernos locales. Nosotros somos una fuerza que tiene 27 intendentes radicales, creo que son 2 o 3 intendentes del PRO, intendentes peronistas, intendentes vecinalistas, que queremos poner en la provincia de Buenos Aires la agenda local, la agenda de las ciudades como una prioridad para nuestro espacio. Julio, muchas gracias. Gracias, un gusto placer. conocerte. Muchas gracias. Nico, ¿ya tenemos el nuevo spot de Fuerza Patria? Mira, no sabemos si hay lista firmada, no sabemos si hay luz en la legislatura bonaerense, lo que sí sabemos es que ya hay spot de Fuerza Patria desde una cuenta nueva, que es la Fuerza Patria BA, es decir, Fuerza Patria de la provincia de Buenos Aires, lo cual nos podría hacer pensar que la expectativa es que Fuerza Patria se transforme en un sello nacional. Todo esto a partir de la presunción después de este lanzamiento de una cuenta exclusiva de la provincia de Buenos Aires. Si quiero lo vemos, pero un spoiler, van a ver que hay una figura muy predominante por encima del resto. Sumar es lo primero que uno aprende en la escuela. Las cosas que más queremos se hacen y se defienden sumando fuerzas. Cada día, 17 millones de personas en esta provincia suman fuerza para seguir de pie. Cuando otros lo necesitan, sumamos fuerzas. Se vivió una catástrofe sin precedentes acá en Bahía, lo que han sido imágenes de heroísmo y de solidaridad, de fuerza. Sumamos fuerza para proteger nuestras escuelas. La educación abre caminos. Es muy importante que tengamos educación pública, que los chicos puedan tener una educación de calidad. Con todas, ¿eh? Eso. ¡Vamos! Nuestros hospitales. La salud pública es fundamental para los pacientes. Nuestro trabajo. Sumamos fuerzas para que nos respeten. Para poner un límite. Para salir adelante sin que nadie quede atrás. Cuando nos quieren robar lo nuestro, sumamos fuerzas. Frente a los que usan la fuerza contra los débiles, sumamos fuerzas. Para cuidar la dignidad, sumamos fuerza.
Para defender nuestro futuro, sumamos fuerzas. Para defender la provincia, sumamos fuerzas. Cuando sumamos fuerzas, nos sentimos más fuertes. Si nos unimos todos y damos por un objetivo, eso nos da más fortaleza para seguir creciendo, luchando, ganando más derechos. Desde la provincia, desde cada barrio, desde cada esquina. Somos escudo, somos red, somos fuerza. Lo que más fuerza todos los días son los chicos. Defender nuestra Argentina, como siempre. Imagino una Argentina con menor nivel de crueldad, una Argentina donde haya lugar para todos, para todas. Porque la verdadera fuerza nace de sumar fuerzas. Bueno, sí, mucha preponderancia del gobernador. El spot de la campaña presidencial era. Claro, sí. Tiene algo de eso, efectivamente. Vamos a seguir hablando de política. Estamos ahora con ya 3 consultores para analizar un poco qué es lo que se viene, qué es lo que están viendo. Siempre interesante escucharlos. Estamos con Hernán Pellegrino, director de la consultora Tendencias. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Aníbal Urios, de la consultora DC Consultores. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y Analía del Franco, ustedes ya la conocen, Analía de del Franco Consultores. ¿Cómo andas, Analía? Muy bien, gracias. ¿Qué veías en este spot? No, y justamente me llamaba la atención porque aparece Cristina en el balcón y efectivamente coincido que, bueno, el protagónico parece que lo tiene el gobernador, ¿no? Pero bueno, es un poco siempre más de lo mismo, ¿no? El formato. ¿Lo ven al gobernador con posibilidades concretas de ser el candidato del espacio, del peronismo a presidente en las elecciones del 2027? Tenía la chance de serlo, quizás antes de esto que se dio días atrás también. Tenía la posibilidad de quedar como el líder. Me parece que la impronta de Cristina lo corrió un poco de escena y la tibieza a consolidar el espacio le jugó en contra. Me parece que ahora se va a discutir un poco el liderazgo. Y más teniendo en cuenta que solo puso dos candidatos en 2 secciones, nada más. En 3, en la segunda también. Sí. Igual tampoco define mucho, pero sí la imagen que dio para adelante, ¿no? De poder ser un líder o no. Ahora, ¿no consolidó o no empezó a construir ese liderazgo con esta decisión que tomó de la elección desdoblada a una costa de que Cristina no quería que se desdoblaran? En principio da la sensación de que intentó avanzar, intentó mostrar fuerza, muchos intendentes se fueron detrás de él, pero por cómo se dio el cierre y por la percepción que hay incluso cuando vemos el spot y todo, que parece una cosa parecida a Unión por la Patria y a cómo viene gestionándose ese espacio, que no pueden terminar de salir del fracaso que quizás terminó el gobierno anterior. Bueno, es difícil quizás pensar que puede mostrar algo nuevo, ¿no? Digamos, el gobernador Kicillof. Analía, ¿y qué ves vos de esto? No, sí que es el gran desafío de mostrar justamente que el diferenciarse del kirchnerismo. Eso es lo que más le cuesta. ¿Y eso lo viene haciendo? ¿No viene construyendo eso? ¿O no lo ves? Y intenta, pero yo, digamos, como que ¿crees que le falta énfasis? Quizás todos nosotros nos damos cuenta de las diferencias, pero la población general le cuesta darse cuenta de eso. Lo ve muy mimetizado con Cristina. Si gana, ¿quién gana? Y si pierde, ¿quién pierde en la provincia de Buenos Aires? Hablando del peronismo. No, esta va a ser la elección de septiembre, son 8 elecciones distintas, no va a haber ganadores y perdedores. Me parece que va a ser una elección, para nosotros, muy difícil de medir, porque a la globalidad no se va a poder. Porque andar sumando, ¿no? Tienen que comprarnos una sección por sección. Nos tienen que comprar. Es muy difícil, pero me parece que ya hay ganadores y perdedores antes de la elección. Me parece que el gran perdedor es el peronismo, ¿no? Porque el spot es más de lo mismo. La definición de las listas es más de lo mismo. Las 3 patas es más de lo mismo. O sea, fue con Alberto, fue con Massa y es ahora. O sea, no hay nada novedoso para mostrarle a la sociedad. Seguimos siendo lo mismo, nada más que le cambiamos el nombre. Y tenemos nuestras disputas internas que encima las ventilamos y las mostramos. O sea, ¿cómo hubiera sido algo nuevo? ¿Un candidato o una candidata rupturista? La construcción quizás hubiese sido algo más. No solo nombres y candidatos. Me parece que también ahí está el error de los partidos, ¿no? Creer que lo nuevo es poner a alguien, un outsider o alguien por fuera. Sino mostrar esa maduración. Es decir, bueno, vamos a construir algo
que venga a solucionar, que es lo que la gente está esperando, ¿no? Solucionar problemas y no las disputas internas. Sí, no, lo que pasa es que, lo que yo también siempre comento, es que como se autollama el presidente, la avalancha Milei fue muy importante y estruendosa como para que un partido, un movimiento como el peronismo se reconstruya tan fácilmente en un año. Claro. Con un presidente que se llevó todo por delante, que cambió todo y que el peronismo ya venía mal. Entonces, bueno, me parece como que ahora hicieron lo posible como para ir unidos en algo que, bueno, que no se sabe finalmente que si se va a sostener, digamos, por lo menos en la campaña, pero, digo, sin justificarlo, me parece que era muy difícil que lograran recomponerse tan fácil. Hay como una oposición social que quizás la oposición y el gobierno y el peronismo en este caso particular no ha logrado conmover, digamos, porque hay mucha oposición social, hay un antimileísmo social muy fuerte, pero ninguna de los tres principales figuras del peronismo ha logrado representar un poco eso. Y eso es un poco lo que se ve a veces cuando preguntamos, bueno, ¿quién es el líder de la oposición? Bueno, sigue apareciendo Cristina y el resto no aparece. Y mucha gente muy descontenta, incluso de los votantes de Sergio Massa. Hay una frase, a ver qué les parece esa frase, que algunos mencionan, y es, Milei no tiene con quién perder, ¿no? En relación a lo que vos decías. ¿Cómo ven esa frase ustedes? Yo siempre digo, Milei, el único enemigo es él. Hoy no tiene más que él mismo. No dar buenas noticias o que el gobierno empiece a tambalear. Bueno, esto también, estas disputas internas que tiene la Libertad Avanza, no le benefician en nada porque está mostrando que puede llegar a ser también más de lo mismo, ¿no? Esas peleas de los partidos tradicionales. Entonces hoy no hay nadie más que él ser su propio enemigo. Claro, hoy en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay bastante gente desencantada o desilusionada habiendo votado a Milei. Que vos los escuchás y, bueno, realmente tienen casi caracterizan la situación casi igual que un votante de Massa en el 2023, con ciertas diferencias. Pero bueno, cuando después vas llevándolos y bueno, y ustedes entonces votarían en contra del gobierno nacional, ¿y a quién votarían? Ah, no, pero si no está. Entonces, dicen, bueno, ¿votás? No. Entonces, claro, exactamente. El desafío es, bueno, ver ahora, inclusive con otros espacios, qué va a pasar si los logran interesar, ¿no? Metémonos ahí, a ver, ¿cómo registran ustedes ese descontento económico? ¿Qué están viendo en la provincia de Buenos Aires con el descontento económico? Hay un poco de que el descontento, o sea, las cosas materiales siguen faltando, digamos. Antes no era inflación, pero ahora son bajos ingresos o pobreza o desocupación. O empleo, ¿no? También. O empleo, sí, por la desocupación, porque aparecen como problemáticas. Hay pocas cosas concretas de qué agarrarse. Entonces, también todo esto que todos más o menos vemos que el gobierno le va a ir bien más o menos en las elecciones de octubre, también puede ser efímero, porque todo se basa o sea, casi toda la narrativa de todas las preguntas cualitativas están como cruzadas por oposición o oficialismo, y entonces los oficialistas tienen esperanza, el resto tiene incertidumbre, bronca, enojo, pero esa esperanza tampoco tiene tanto que agarrarse y por lo cual también puede ser en algún momento ante algún error o algún hecho medio fortuito puede ser un poco efímero. ¿El caso Libra, por ejemplo, al gobierno le pegó o no le pegó? No, nosotros... Hubo un momento donde sí perdí un poco la agenda, que fue lo de Davos, caso Libra, y la volvió a recuperar rápidamente, porque también la oposición hace que la recupere rápidamente, ¿no? Porque salen otros temas y automáticamente vuelve otra vez a tener la agenda y la impronta el presidente. Yo pregunté en la última, porque estaba con esto también en la idea, ¿qué es el fenómeno Milei? Porque bueno, ¿cómo puede ser? Vos le preguntás a la gente, ¿estás bien? Y no tanto. ¿Y lo votás? Sí. Hay una... ¿Y cómo se explica eso? A mí lo que me respondieron, más del 70%, es porque hace lo que nadie hizo. ¿Qué sería? Todo esto. Tal vez sea gobernar. No, yo creo que todavía, viste, están pagando, la opinión, por decirlo coloquialmente, ¿no? La opinión pública está pagando la estabilidad, hasta ahora el dólar bajo, bueno, la inflación que bajó. Eso todavía, ¿no? Lo paga, lo está pagando y yo creo que a octubre va a llegar. ¿Y le alcanza el lo van a gobierno con cobrar. eso o necesita mostrar, por ejemplo, cierta reactivación en el consumo, cierta recuperación del empleo, que es una de las nuevas preocupaciones? Y sí, pero para mí a octubre con esto llega. Tiene que mostrar buenas noticias, él lo sabe. Es ver el Instagram o X del presidente y ver
las buenas noticias. Ellos saben que el camino es ese. Y saben que para la demanda de este año es la inseguridad del salario. Y necesitan tener buenas noticias para motivar esta esperanza, esta ilusión. Les quiero hacer una más para que los tres me den su mirada. La esperanza esta que genera Milei o que generó Milei en su momento, ¿es una esperanza que se mantiene firme, que empieza a agrietarse? ¿Qué están percibiendo ustedes con esto? Yo siento que es una esperanza que hoy se mantiene firme, pero a la vez no la veo agarrada de cosas materiales muy concretas, porque la gente te habla de las ofertas de los supermercados, la gente te habla de la tarjeta, está todo el mundo endeudado, está todo el mundo buscando cómo poder sostener el nivel de consumo laburando más horas o con más cosas. Entonces, tampoco es que hay muchas cosas materiales que agarrarse para que la esperanza tenga tanto sustento. Y entonces me parece que también los ruidos que está viendo por arriba en la coalición oficialista y todo eso también pueden tener que ver con los problemas de la economía que no termina de remontar, los cortocircuitos del cierre de la provincia de Buenos Aires, todo eso también tiene que ver con algo que no fluye quizás como durante la segunda mitad del año pasado, para poner un ejemplo bueno. ¿Aníbal? Yo creo que está firme, pero el que no está firme es la opinión pública. Los últimos presidentes duraron 4 años, no quiero decir que Milei dure 4, pero Ojalá que no. digo que la sociedad hoy ya no se fanatiza ni ideológica ni partidariamente. Entonces, hoy la esperanza la tiene. Mañana no sé. Y si van a buscar a alguien, yo lo vengo midiendo hace mucho tiempo, no van a buscar a alguien de atrás. Tiene que venir alguien nuevo. Claro. Cerramos con vos, Analía. Sí, yo creo que está la esperanza, pero agrietada y sostenida con un hilo. Bien, es una buena definición esa. Sí. ¿Con un hilito o un hilo? Con un hilito, te digo con un hilo. Finito, ok, está muy bien. Hernán, Aníbal, Analía, gracias. No, al contrario. Interesante escucharlos también y ver cómo están viendo este proceso. Nosotros vamos a ir a una tanda muy breve. Dentro de un ratito va a estar con nosotros Victoria Donda, que denunció en la justicia penalmente a José Luis Espert y nos va a estar contando por qué. Así que quédense ahí, que en instantes volvemos con más de Opinión Pública. Continuamos en Opinión Pública ya en los últimos minutos, pero no por ello menos importantes, no solo por nuestra invitada que viene a continuación, sino también porque está la picada aquí presente, que seguramente muchos de ustedes estarán envidiando en estos momentos, pero lamentablemente no se las podemos dar a ustedes. Va a ser para los integrantes de este programa. Queremos agradecerles por esta exquisita picada a los amigos de Gourmand Food Hall, ubicado en el primer piso de Patio Bullrich. Dicho esto, momento de presentar a nuestra invitada de la picada. Es Victoria Donda, diputada del Parla Sur, ex titular del INADI. ¿Qué haces, Vicky? Muy bien. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Caminando, que es ya un montón. Que es un montonazo. Es un montón, libres caminando. Te quiero decir que... Y con una picada delante. Sí, la tragedia es que la picada no llegaste a comerla en tanda. Ahora se va a complicar. Falta va a tener que lo que responder. estamos todos los domingos, Claro. sabemos que es antes. Salvo que quieras responder con la boca llena, ¿no? No, Como no. probablemente va a ser el doctor Fiorentino. Yo sí, porque voy a seguir muy atentamente el rumbo de los acontecimientos. Claro, totalmente. Bueno, arranquemos primero por una denuncia que le hiciste al diputado José Luis Espert. ¿De qué es la denuncia y por qué? La denuncia es una denuncia por incitación al odio y a la violencia. Es una denuncia penal que cayó en el juzgado... cayó en uno de los juzgados de Comodoro Pi. Así que veremos cuál es el curso de los acontecimientos, como diría el doctor. ¿Y a partir de qué vos decidiste hacer esa denuncia? ¿Por Casi qué? nada, se la pasa diciendo cosas que... A ver, Espert ha hecho una carrera del odio, la violencia y de generar odio y violencia en una parte de la sociedad. Pero no todo encuadra en un discurso de odio. Ahora sí, lo que viene haciendo Espert, de una parte, Espert
como parte del gobierno nacional, como parte de la coalición del gobierno nacional, de una parte hasta ahora, es diseñar un discurso muy bien armado, planificado, de odio sobre un determinado sector de la sociedad, identificado con una parte del pensamiento político que le engloba como kirchnerismo. Esto lo hace generando frases que contienen grandes dosis de misoginia, de odio y de violencia, de especial contra la expresidenta cuando dice en medio de una charla en la Universidad Católica cómo no va a estar deprimida Florencia si es hija de una gran puta, cuando dice que la expresidenta Florencia Kirchner cómo no va que Cristina es una ladrona y es un demonio para la sociedad, que a los kirchneristas hay que matarlos a todos, que a la gente que va a las marchas hay que meter balas. Todas estas frases están dirigidas contra un sector de la política, pero bueno, también le ha dedicado tweets que generan odio y andanadas de violencia a un niño de 12 años que lo tuviste hace un ratito enfrente tuyo, Ayam, por ejemplo. Y esto es peligroso. Ustedes imagínense qué pasaría si en lugar de kirchnerismo, sacamos la palabra kirchnerismo, que representa una parte ideológica de la sociedad, y ponemos judíos. Pasa lo mismo, pasaría lo mismo con el pasa que yo intento no decir esto porque suena todo muy endogámico, pero pasaría lo mismo con no digamos lo suficiente a los periodistas. Claro. Si vos sacás la palabra periodista, ponés cualquier otra cosa, sería absolutamente cuestionable. Es que estoy de acuerdo. Entonces, a mí me parece que el generar este tipo de discursos, el construir este tipo de discursos y de relatos hacia la sociedad, que lo que hacen es generar violencia, no es algo menor y no es parte de la libertad de expresión. No lo es. Es un discurso de odio. El discurso de odio tiene algunas características que además están identificadas por un tratado de la ONU. Este tratado lo que plantea es que tiene que estar planificado, sistemático y ser emitido por alguna de las usinas de poder. Creo que reúne todas las características, ¿no?, de lo que estamos diciendo. No es cualquier cosa, una opinión que cualquiera dice sobre cualquiera en cualquier lado. No es una libre opinión, bueno, yo creo que, no sé... y tiro alguna frase que pueda despertar odio en alguien. No es eso, no es una frase suelta al pasar, es un plan sistemático para estigmatizar a una parte de la sociedad. Eso te iba a preguntar, que vos lo presentaste a raíz de una última declaración o un último tuit o una última acción de Spert que te dio la pauta de que esto era una planificación. ¿Lo venías estudiando y coincidió que lo presentaste ahora? ¿Cómo fue que se te ocurrió presentarlo? Coincidió con que lo presenté ahora y con que terminé de leer 2 libros que se los voy a recomendar. A ver. Uno es El Síndrome 1939. Sí, espectacular. ¿No? Que es un muy buen libro. Y otro libro, un poco menos conocido, se llama Léxico de Terror. Es de una autora francesa, se los voy a enviar porque la verdad es que me parece que es muy interesante. Léxico de Terror es el título. El Léxico del Terror. El Léxico del Terror, El Léxico del Terror. Es de una periodista francesa que lo que hace ella es un análisis semántico y semiológico acerca de los discursos que se dieron previo a la dictadura del 76 y durante la dictadura del 76. Si yo te digo a vos, un gobierno de caballeros, ¿vos en qué gobierno pensás? En el del Jockey Club. Yo voy a pensar en los caballeros de la mesa redonda. Buena definición. Por ejemplo, ¿sabes? No. Borges identificó con un gobierno de caballeros al gobierno de la última junta militar. Un gobierno de caballeros que no dejó nada más ni nada menos que 30.000 desaparecidos, 500 bebés apropiados, miles de exiliados y una enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional, que hizo las veces, no de comienzo, pero sí de continuidad, con seguir endeudándonos como hicieron en el 56 con la fusiladora. ¿Pero por qué citas puntualmente el término gobierno de caballeros? Porque nadie pensaría que un gobierno de caballeros va a ser un gobierno que va a despertar todo el terror y va a llevar adelante los peores crímenes cometidos contra el pueblo argentino, y eso lo pudieron hacer solo porque tuvieron consenso en una parte de la sociedad. Los discursos son muy importantes, y hablo del léxico de terror porque ese léxico de terror utilizado previo a la dictadura le dio la posibilidad a la dictadura de llevar adelante un genocidio contra 30.000 personas que terminaron desapareciendo. O sea, el
algo habrán hecho, pasó por algo, porque se estigmatizó a una parte de la sociedad. No es inocente, no pasa porque sí, no pasa porque un día se despertó mal Milei y empezó a tirarle contra los periodistas. No, las palabras construyen. Está sistematizado, construye opinión y construye sentido. Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. ¿Y performa hechos? ¿Un discurso puede performar hechos también? Por supuesto, pero si no, miren lo que pasó con el móvil de C5N en alguna de las marchas. Si no, miren lo que ocurre cada vez que un periodista sale a la calle con alguno de los libertarios que andan caminando. Ya no solo somos los políticos, los que hacemos política, los militantes políticos, quienes somos el objetivo de este gobierno. Ahora somos los que hacemos política, son los periodistas, pero también son los docentes, los médicos del Garrahan. Ahora parece que todo eso es la casta, ¿no? Y que Menem no es más la casta, es más casta Donda que Menem. Digo, ya eso pasaba el año pasado o hace 2 años. Ahora termina siendo más casta un pediatra en el Garrahan que Martín Menem sentado en la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, ese es el sentido que va construyendo y ese sentido genera actos de violencia. Sí, claro, genera actos de violencia. El primero que generó cuando empezó el gobierno de Milei fue el incendio a la pieza donde estaban durmiendo una pareja de chicas lesbianas. Luego incendiaron una casa en Cañuelas de 2 chicas lesbianas. Luego hubo varios ataques homofóbicos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay un sector de la sociedad que está siendo estigmatizado y no es menor. Y no quiero citar el poema de Bertolt Brecht, que seguro lo voy a decir mal, pero bueno, hoy empezaron por unos, después por otros, y hasta que cuando te vayan a tocar la puerta a vos va a ser tarde. Entonces sí creo que hay que adelantar y por eso esta demanda penal que presentamos. ¿Tenés expectativas, muy breve para cerrar porque ya se nos termina el programa, pero tenés expectativas de que vaya a avanzar esta demanda en la justicia? Son tan breves como el tiempo que queda. Así son las expectativas que tengo. Tenés muy breves. Entonces son brevísimas. Son muy breves las expectativas, pero también sé que la justicia y que el Poder Judicial tampoco es que están colgados en una palmera y que cuando los vientos cambien, algunas cosas van a empezar a moverse. Bien. Vicky, gracias por haber venido. No, tenés la oportunidad cuando termine el programa de ganarle algún jamón crudo al doctor. Vas a tener que pasar por encima mío. Vas a tener que no va a ser fácil. Vas a tener que estar muy atento y disputar el partido de una manera muy veloz. Yo quiero decir que no sé dónde se crió el doctor, pero yo me crié en Doc Sud, así que... Mira, Villa T6, calle de tierra. El oeste siempre fue más blandito que el sur. Bueno, muy bien. Amigos, amigas, nos tenemos que despedir. El domingo que viene, por supuesto, va a estar de vuelta Romina Mangel aquí, la conductora de este programa. Le mando un beso grande a Romy. Gracias por esta invitación. Gracias, doctor Fiorentino. Ha sido un placer compartir con usted. Por favor, espero que el domingo que viene esté como tiene que pasar. No podría pasar de la manera que está Romina Mangel al frente de este programa. Más veleta no se El descargo es impresionante, ¿no? Realmente, una vergüenza. Gracias, Cande, un placer. Gracias, Diego. ¿Te vas de vacaciones? Me voy de vacaciones. Qué bien, merecidísimas, Cande. Pero ¿sabes qué? Ahora me dio un miedo porque Fiorentino en cualquier momento me serrucha el piso. Olvídate. Me parece que cambio de planes y me quedo. Olvídate, quédate porque... siempre acá? ¿Sabes quién está siempre acá? Sí, no lo voy a decir. El serrucho Fiorentino. Gracias, Vicky. Nos volvemos a contar el próximo domingo aquí a las 10 de la noche. Gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.